a nivel como muy básico, sí siempre está este background, digamos, de familia, pues tu fe, como tú decías, ¿no? Un poco de familia tradicional, etcétera, creyente, cristiana. Pero yo siempre me consideré una persona bastante existencial, por así decir, ¿no? Como en una continua búsqueda de mí mismo. O sea, además de Dios, también de mí mismo. Entonces, yo creo que desde muy chico me preguntaba como cosas del sentido de la vida, ¿no? O sea, como para qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué desató eso para ti? O sea, ¿en qué momento te recuerdas reflexionando en esa existencialidad? Desde, yo creo que tercero o cuarto de primaria, más o menos. ¿Algo lo desató? ¿Alguna cosa en particular? ¿Algún incidente? Pues sí, ciertamente sí. Porque iba como descubriendo mi manera de ser y sentía que no encajaba. Sentía que no encajaba como que en lo tradicional o en lo común, digamos, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros del Cumbres y el deporte, de jugar fútbol y, o sea, no sé, como que siempre vi este estereotipo, este esquema de vida que a mí siempre me costaba trabajo como identificarme o sentirme como parte de eso, ¿no? Entonces me empezaba yo a reflexionar por quién soy, ¿no? Y dónde encuentro yo como un sentido en mi vida, ¿no? Entonces creo que desde muy chiquito empezaba como a reflexionar eso. Me acuerdo que creo que fue en quinta de primaria, como que, no sé, hice clic en la conciencia de que existimos, ¿sabes? Como que fui muy consciente de la existencia en sí, de la vida. Y eso como que me entró en una especie de crisis de vacío, sí, claro, así es como un de pánico, que, un poco. sí, exactamente, ¿no? No sé si es común esa experiencia en general. A mí me sucedió con sus psicotrópicos, digamos, eso, o sea, la verdad, o sea, sí, Okay. sí, pero eso que la realidad la ves tan así, nítida, tan en tu cara, contundente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es como que me impactó eso mucho personalmente y por eso siento que desde muy chico era muy introspectivo, como que era muy consciente de la realidad. Entonces también me causaba lo que tal vez algunos filósofos contemporáneos más adelante experimentarán en cuanto a este vértigo, ¿no? de la existencia, de la vida. Pero me empezaba a confrontar yo desde muy chico, quizá, pues sí, ¿para qué sirve esta vida, no? Entonces, también siento que en general, ya en secundaria, preparatoria, pues ya, pues uno, la pubertad, digamos, el desarrollo de nuestra vida social, ¿no? Que empezamos un poco a explorar y demás. También, digamos, los estándares de vida en general no me llenaban. O sea, eso de ir al antro todos los fines de semana, pues no. O sea, para mí sentía como un vacío muy profundo. ¿Pero desde qué edad tenías eso? Pues desde secundaria. Desde secundaria empezaste a decir... Bueno, más consciente yo creo que en preparatoria. O sea, quizá en secundaria pues es un poco la euforia del momento de que estás chavito y quieres como, pues nada, hacer lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Claro, ¿y nunca encontraste otros amigos, otros que también no encajaran? Sí tuve amigos, pero nunca tan profundamente. Realmente quizá esos amigos los conocí ya dentro de la Legión, o sea, dentro de... ¿Tus papás estaban conscientes de esto? O sea, cuando decían, ¿por qué este güey no se va al antro, no? O sea... Siempre me veían como alguien, sí, también un poco diferente. Mucho raro. Porque también, sí, porque somos 4 hermanos y los 2 más grandes, ellos sí eran súper buenos en fútbol, eran los capitanes y les iba súper bien y tal. Y pues yo era como el bicho raro un poquito, ¿no? Claro. Pero no, digo, también siempre respetaron mi manera de ser y todo, pero sí veían que era mucho más introspectivo, era también como mucho más sensible a lo espiritual también. O sea, digamos, mi piedad, mi devoción en la Eucaristía, en la misa, etcétera, pues sí, a veces veía que mencionaban que era un poco distinto. Y la familia en general también me percibía de esa manera. Pero, pues sí, o sea, ya en preparatoria fue donde fui más consciente de esa parte, ¿no? De que la verdad vengo aquí porque vengo a cumplir como con mis amigos, pero yo la verdad me la paso súper X. O sea, como que me gustaba mucho bailar. Digo, te acordarás, ¿no? Pero estar ahí social, era como un vacío. Realmente estar ahí en foreplay y demás. Claro, y lo que se platica y lo que se hace es... Sí, yo iba a bailar y me divertía con eso, pero cero me interesaba tomar, cero me interesaba desconectarme. Esa parte también, o sea, no me gustaba caer en un estado de inconsciencia. O sea, no lo disfrutaba, me gustaba más bien ser mucho más consciente de la realidad y de todo, ¿no? Entonces, por eso también el alcohol nunca me atrajo, porque no me sentía a gusto en una especie de inestabilidad inconsciente, por así decir. Sí. No, y alguien así de consciente en medio de una peda incomoda. Sí. Porque todos los demás están buscando también, precisamente como que disolver la realidad. Exacto. Y hay alguien así como manteniéndola así con los ojos pelones y es como, ay, güey. Sí, ¿no? sí, algo así. Pero trataba de fluir, y bien.
Pero digamos que por un lado tenía pues mi vida social normal, pero también por otro lado yo sí seguía cultivando mi vida espiritual de manera muy profunda con el Regnum Christi, ¿no? Digo, aquí en Querétaro se conocía mucho el padre Juan Pedro Oriol, que en su momento era legionario que pues, ahí como que arrastraba a muchos jóvenes. Y pues yo jalaba mucho ahí. El padre Juan Pedro Oriol, la verdad, también fue una figura importantísima porque fue una figura paterna para mí y una figura de sentirme mirado, como quizá pocos hombres me había sentido mirado de esa manera. Mirado en el sentido de que te conocen realmente, valoran quién eres. Y para mí se fue también como muy impactante, ¿no? En esta identificación de lo que, pues sí, de lo que estaba buscando. Entonces, ahí encontré como mucho consuelo, mucha fortaleza. Sí, como que dijiste, aquí es mi clan, ¿no? Ajá, mucha identidad, ¿no? Mucho sentido de pertenencia. Tener un lugar también en un lado, ¿no? Entonces, eso también... ¿no? En algún lado. Ajá, justo. Entonces eso fue muy importante para mí también. Y pues nada, yo, digamos, ahí cultivaba mucho mi vida espiritual. Sobre todo para mí era importantísimo los jueves, que teníamos horas eucarísticas. Y fue ya más allá de una cuestión más humana, y ahí fue donde empezó a elevarse a una cuestión más espiritual, en el sentido de una experiencia con este misterio, ¿no? ¿Quién te enseñó tu fe? ¿Tu mamá, tu papá? Yo creo que mi mamá. Quizá mi papá sí era alguien muy de cumplir. Los ¿no? dos católicos, así, sí. 100%. Sí, conservadores, totalmente. De misa todos los domingos. Justo, sí. Y mi papá era mucho de cumplir, disciplina, reglas, ¿no? De no faltar nunca. Pero mi mamá tenía este toque mucho más intuitivo, mucho más experiencial de la vida espiritual. No solamente quedarse en el estado religioso, sino realmente ya en un nivel mucho más espiritual. O sea, yo sé que aprendí a orar, no por rezar el Padre Nuestro, el Ave María o el Credo, sino porque mi mamá oraba conmigo y me enseñaba a platicar y dialogar con Jesús, ¿no? Entonces, esa experiencia mucho más, vaya la redundancia, más experiencial, más de intimidad, más de conectar contigo, de vulnerabilizarte ante este misterio, pues fue como conecté mucho más orgánicamente y genuinamente, que mucha gente se queda mucho más en un nivel religioso más que en un nivel espiritual. Total. ¿No? Oye, y cuando entraste al Regnum Christi, más o menos, ¿como qué edad tenías? Desde chiquillo, o sea, como estuve en el Cumbres, desde... Creo que son 8 o 9 años. Escolar. Sí, okay. Íbamos de misiones cada año y los fines de semana. Pero la parte que ahorita que platicas de sentirte parte de algo, ¿era también desde chiquito o fue más en la adolescencia, prepa? Pues es que era como una burbujita aparte porque pues lo cotidiano era el colegio, claro, ¿no? Pero ya mis fines de semana de vez en cuando, las misiones en Semana Santa, era esta otra familia, digamos, espiritual, que era el Regnum Christi o familia misionera, que así se llamaba, o se llama, donde conectaba quizá con más gente o familias mucho más. Claro. Sí, digo, te lo preguntaba porque siempre llega una parte en todo el tema religioso, digo, nosotros también que fuimos criados católicos, sobre todo en esa edad en prepa, donde te empiezas a cuestionar muchas cosas, sí, ¿no? También, claro. Y tú siendo alguien tan clavado en ese tema, creo que que también a lo mejor te dio decir, a ver, espérate, pausa, ¿esto qué onda, no? Sí, no, también era muy crítico y analítico. También tenía un amigo en particular que también, él sí era como un poquito más, agnóstico o ateo por naturaleza. Entonces, me cuestionaba mucho, pero crecíamos juntos mucho también en esa introspección y en esas preguntas que nos hacíamos el uno al otro. Entonces, me retaba, pero es que al final la convicción de la fe, si bien sí hay una dimensión argumentativa y un peso argumentativo también desde una perspectiva filosófica o racional, también siempre se entreteje con una dimensión experiencial. Entonces, intransferible. Entonces, por más que sí había un reto argumentativo o más filosófico que me cuestionaba o me retaba este amigo, al final yo no podía negar una experiencia que era algo muy íntimo y algo muy, muy personal que sí. Pero digo, igual me cuestionaba, ¿no? Y también, nada más para cerrar esto si quieren, yo también cuando di el paso a la vida religiosa o con los legionarios, también iba un poco con ese riesgo de, pues vamos a poner a prueba la misma vida religiosa y la misma fe y la misma iglesia con mi experiencia, ¿no? No solamente iba como ingenuamente esto ya es y paso. Obvio y no sé qué y tal, ¿no? También iba como, claro, pues a ver qué me encuentro, ¿no? Sí, y voy a ser muy honesto conmigo mismo y con la realidad de si encuentro en esta realidad coherencia y sentido. Claro. ¿Y qué encontraste? Encontré...
digo, yo creo que está la sonrisa, ¿no? Pero encontré mucha paz y encontré mucha alegría, encontré mucho sentido de pertenencia, encontré respuestas, encontré certeza, encontré honestidad intelectual, encontré honestidad de búsqueda, encontré hombres sinceros, digo, todos pues, con defectos como todos los tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo encontré autenticidad de un deseo que a todos nos ponía algo en común, ¿no? Uh-huh. Que era este deseo de entregar nuestra vida a Dios y de servirle, así de simple, la verdad. Pero sí encontré mucha autenticidad en esa búsqueda de que todos teníamos, tanto mis compañeros de la misma edad, un poco más grandes, un poco más chicos, como también en los que veía más grandes, ¿no? Y cuando dices de dar ese paso, quiere decir, o sea, como ya meterte al seminario. Ir a un tema de decir, ok, igual quiero ser sacerdote. O sea, ese es el paso que dices, o nada más es como involucrarte más en el tema de... Sí, no, sí, o sea, mi conclusión personal e íntima era más quiero entregarme. Uh-huh. O sea, quiero entregar mi vida, quiero entregar mi tiempo y mis potencialidades, ¿no? Ponerlas al servicio. No tenía como una certeza de que el sacerdocio me inspiraba así enormemente. Claro. Yo esperaba que eso como que se fuera desenvolviendo y madurara con el tiempo. Pero lo que sí era como el core, digamos, de mi búsqueda era quiero entregarme, quiero donarme, ¿no? Uh-huh. Y pues realmente pues no lo veía en una familia, no lo veía en un trabajo. Uh-huh. Encontraba mucho vacío también. Digo, sin desvalorar la vida en la que yo me encuentro hoy en día. Sí. Encontraba... Es que no puede ser suficiente, ¿no? O sea, una carrera, por más que me apasionaba la arquitectura o el arte. Y es que también así lo hacen ver, ¿no? O sea, llega un momento en tu vida donde te dicen, ¿qué vas a estudiar? O sea, es como el progreso natural y se siente como que es eso. Escoge tu siguiente cajón en donde vas a dormir. Sí, también, ¿no? Es verdad. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues... Sí. Pues no, de esos no, ninguno. ¿No? Sí, que creo que también hay un engaño ahí, ¿no? En la inercia que la sociedad nos impone un poco, ¿no? Es una sobresimplificación, pero yo creo que es necesaria como más o menos para entendernos entre nosotros. Pero claro. Sí, lo bueno es que... Claro, pero creo que puede haber desde antes, digo, dependiendo círculos y contextos, de confrontar o cuestionar más a los jóvenes también, ¿no? O sea, claro que te ofrezco esta base. Pero ¿no? ¿qué más se te ocurre? Pero ¿no? ¿qué más? ¿Qué más hay en ti? ¿Quién más eres? ¿No? ¿Quién más puedes explorar? No tienes por qué tomar una decisión acabando preparatoria. Que luego también ahí es el empuje un poco de los papás. Muchísimo. Que ya, ¿no? O sea, como a ver, ¿cuál es la prisa? ¿No? O sea, digo, cada familia, Oye, pero... Y a ver, aquí una de las cosas muy interesantes de tu caso es que te decidiste... O sea, echarte ahora a correr para otro lado, ¿no? Sí. ¿Por qué y cómo fue ese proceso? Si bien creo que... Bueno, ¿hasta dónde llegaste en el tema de los legionarios? O sea, ¿qué tanto... Okay. Para antes de irnos para atrás. Sí, bueno. Okay. O sea, ¿qué tanto... ¿Sí llegaste a ser sacerdote o no llegaste a ser sacerdote? No. Entré acabando preparatoria directamente y... Realmente la formación de los legionarios dura entre 12 o 13 años para ser sacerdote. Bueno, diácono sacerdote. ¿Y cuántos te echaste? Yo me eché 8. Órale. Fueron primero 2 de noviciado en Monterrey, luego 2 de estudios de humanidades ahí en Monterrey mismo, luego 3 años en Roma, donde fueron los estudios de filosofía del bacalaureato, que así les llamamos, que es prácticamente lo mismo que una licencia aquí en México. ¿Y todo esto te cuesta? ¿O es tú te voluntarias y ya ellos cubren tus destos, pero también te ponen a trabajar y hacer todo? No, nada. No todo lo pone la Legión, todo lo cubre la Legión. Sí, no. Digo, obviamente, pues participas y ayudas a nuestra vida en lo cotidiano. Agregas valor, sí, claro. En lo cotidiano, pues el horario es de estudio, trabajo, o sea, en el mantenimiento de la casa y de todo lo que hay que ayudarnos unos a otros. Desde lavar baños hasta cocinar o lo que fuera. Y pues la vida de oración, ¿no? Y ya, bueno, ya que acabas los años de formación, pues ya sales, digamos, a alguna parte del mundo a servir, ¿no? Entonces llegaste lejos. 8 años muchísimo. Sí, 8 años. O sea, y después de esos 3 años de filosofía, después en Roma, el último año ya fue en la Ciudad de México, donde trabajé en lo que llamamos dirección territorial, como la cabeza, digamos, de los legionarios en el territorio de México Sur, de México para abajo, El Salvador. Y ahí estuve como... O sea, ¿llegaste a estar a la cabeza de México y El Salvador en la Legión? Ajá, pero como secretario, digamos,
del director territorial, ¿no? Entonces, pues sí. Vale, no, o sea, pero sí llegaste, digamos, a un buen puesto, por así decirlo. Pues, más que puesto... Bueno, esos son puestos, son más... Sí, es más bien, pues, o sea, porque... No, entiendo así el contexto, ¿no? A un punto importante, ¿no? Es que es todo un proceso de perfiles también, donde tú te vas viendo dónde puedes servir, y puedes servir de muchas maneras, en un colegio, con jóvenes, con adultos, administrativamente también. Claro. Entonces, como profesor también, te quedas en Roma estudiando y te preparan para esa parte más intelectual. Entonces, también uno en ese proceso vas descubriendo dónde eres más afín y sirves de mejor manera, ¿no? Claro. Oye, una pregunta regresándome un poquito, pero es la pregunta obligada. Está bien. El tema, por ejemplo, de las mujeres, o sea, porque es algo que tienes que dejar ir. O sea, a ti fue algo que nunca como te interesó demasiado, decir, como dices tú, la familia o incluso el mismo... Pues la lujuria así normal de hombre, ¿no? ¿Cómo fue ese tema? Aquí, bueno, podríamos poner un paréntesis. O sea, no sé aquí si lo vayan a editar o no sé cómo lo vayan a hacer. A ver qué hacen. Pero exactamente, pero quiero ser muy, muy claro porque no quiero decir nada que no sea. Y no sé si ustedes lo sabían, pero bueno. Claro. Yo experimento atracción al mismo sexo, ¿no? O sea, yo soy gay, ¿no? Ajá, ok. Entonces, pues es todo un tema, ¿no? Que dar a entender y contextualizar. Claro. Pero, digamos, contextualizándolo a eso, finalmente entras en la vida religiosa y así debería de ser. La castidad finalmente pues se le pide a todos por parejo. Claro, o sea, independientemente de tu inclinación, o tu atracción, ¿no? Exacto. Entonces... ¿Pero eso lo supiste desde que entraste o fue algo que fuiste también, como dices tú, descubriendo poco a poco? O sea, ya de una manera, obviamente, desde secundaria y preparatoria, pues lo iba experimentando más contundentemente y más bien, pues es un shock muy fuerte, ¿no? Porque te estás dando cuenta que no eres como los demás, ¿no? O sea, te vas dando cuenta que, pues que algo no está fluyendo como en teoría debería estar fluyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, cuando entré a la Legión, sí era un tema muy importante para mí, porque si bien a esa edad, pues podía balbucear lo que estaba sintiendo con los padres, no quise esconderlo en lo más mínimo, ¿no? Porque pues me sentía muy responsable del paso que estaba dando, no solamente de cara a mí mismo, sino también de cara a la iglesia y de cara a la misma institución, ¿no? Claro. Entonces yo inicio la abrí. Aquí es donde se podría traer un debate, no solamente aquí, sino realmente en la iglesia misma. Yo lo abrí y los padres... Fue algo, yo creo que muy providencial, porque me tocaron sacerdotes que realmente le supieron acoger con mucha caridad y con mucho tacto y con mucha apertura, ¿no? En vez de simplemente como decir, no, bye, o sea, no puedes, ¿no? Dijeron, pues vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Y cómo vas madurando esto y a su tiempo, pues, se tomarán las decisiones que tengan que tomarse, ¿no? Según tú y también la misma institución, ¿no? Claro. Porque también no es una decisión solamente tuya, obviamente la congregación también decide finalmente si te acepta o te rechaza. Tienen sus reglas y tienen sus bases. Sus límites y sus... Ajá. Entonces, para mí, o sea, en cuanto a tu pregunta puntual, porque luego también, o sea, este tema suelo hablarlo también muy abiertamente. He dado charlas en parroquias y en Regnum Christi, etcétera, ¿no? Claro. No es algo que esconda ni mucho menos. Y al contrario, creo que es necesario hablarlo, ¿no? Yo en mi caso, lo que más me suelen preguntar por esto, entonces, ¿cómo le hacías entre puros hombres y no sé qué claro. tal? Sí, tampoco es... y yo decía, a ver, no somos animales, o sea, no es como, o sea, así como si estuvieras rodeado de puras mujeres, pues no estás como... No te gustan todas las mujeres. Exactamente. Yo lo comparo, yo estudié cine y trabajé mucho tiempo en cine, y en el cine, en el mundo del entretenimiento, estás rodeado de mujeres hermosas todo el tiempo. Claro. Pero simplemente acabas... no es como que estás, o sea, insisto, no es un animal. Sí, no. Tu mente, además, tu mente está enfocada en otra cosa, ¿no? Si estás en un antro rodeado de mujeres todo el tiempo echando fiesta, es otra cosa. Si estás en un ambiente de trabajo, con una mentalidad de trabajo, y pasa. Sí, exacto. Pero pues tampoco es animal, exacto. Entonces, en ese sentido, a ver, tampoco no voy a engañar que obviamente puedes sentir atracción por algún hermano o tal, pero pues, la verdad yo sí me sentí como muy responsable de ese tema conmigo, porque de verdad mi búsqueda era honesta, ¿no? O sea, que es algo que suelen cuestionarme mucho. Si no fue como un refugio por todo lo que yo estaba viviendo y tal, y en ese sentido, pues no, o sea, la verdad es que de verdad quería entregarme, ¿no? Independientemente de ¿Nunca llegó a ser un problema ahí adentro? Sí, dijiste ya, esto ya puede que sí. Hasta cierto sentido sí y no. Me explico, justamente lo que iba a decir. Obviamente si llegaba de repente a sentir atracción por un hermano, si realmente así sentir atracción fuerte,
yo creo que fueron como 3 o 4 a lo largo de todos los 8 años, ¿no? Y en diferentes momentos. Inmediatamente yo lo hablaba con mi superior inmediato, que eran en ese momento eran asistentes que se encargaban de la formación humana. Y también hay providencial que encontré hermanos bastante abiertos y comprensivos. Pues nada, me ayudaban como a manejar esto, ¿no? O sea, pues trata un poco de distanciarte un poco del hermano, o sea, como que... Porque también eran hermanos que al final también se hacía como un buen match de amistad, ¿no? Claro. Jamás, en mi caso, jamás hubo como una especie de atracción mutua. Si es que hubiera por ahí otro hermano que también... O sea, yo jamás detecté o ubiqué a algún hermano que tal vez tuviera la misma situación que yo, ¿no? Okay. Al final creo que es algo muy personal, muy íntimo de cada quien. Y ahora sí debes hacerte responsable de eso, porque tampoco no voy a negar que lamentablemente muchas veces en la iglesia, dentro de los filtros que hay, o la poca formación también en el tema que hay dentro de los seminarios, se maneja de manera muy equivocada. O a veces los sacerdotes son muy ingenuos, o a veces también en gente sí se mete con malas intenciones, ¿no? O sea, sí se mete por las malas motivaciones de buscar un refugio en un seminario y pensar que iba a solucionar su vida por no afrontar realmente el tema consigo mismo, ¿no? Yo por eso en ese sentido sí me sentí siempre muy consciente y responsable de eso. Y fue por una gracia, porque antes de empezar el noviciado, durante el candidatado, que es como este periodo previo antes de ya de decir este primer sí para ya empezar de manera seria, que es un verano nada más, el padre que nos estaba guiando nos nos compartió algo muy contundente que para mí fue como que se me clavó en el alma así, no sé, muy fuerte. Dijo, a ver, si no quieren vivir un infierno en la vida religiosa, sean transparentes. Entonces para mí eso fue como, pues no quiero vivir un infierno en la vida religiosa, o sea, no voy a jugar con esto. Y pues sí, ahí sí pedí mucha ayuda también a Dios, ¿no? Para darme la fuerza de abrirlo muy claramente y hacerme responsable de eso. Y creo que sí me ayudó mucho. Entonces, pues nada, fue también todo un proceso de madurar con el tiempo. Y pues sí, nunca fue un tema que dejé de estar continuamente hablando y trabajando. Manteniéndolo. Sí. ¿Fue claro. algo que fue creciendo a cierto nivel? ¿O? Pues sí, yo creo que como cualquier ser humano, ¿no? Finalmente, pues uno sigue sintiendo. Y a ver, también heterosexualmente. Finalmente también todos los hermanos que van explorando su vida, están lidiando con lo mismo, finalmente, o sea, pero pues con las mujeres. Y por eso son tantos años de formación antes del sacerdocio y antes de los votos perpetuos, porque son años realmente de noviazgo, de discernimiento, de estar viendo si estoy hecho para esto o no estoy hecho para esto. Pero ¿no crees que, digo, como tú dices, tú no son animales ni mucho menos, pero no es lo mismo en tu caso, porque sí estás rodeado de más hombres, donde sí puede haber una atracción genuina, a que si fuera por ejemplo, un seminario para alguien heterosexual que fuera mixto? Ahí sí podría tener la misma complejidad que el tuyo, ¿no? Sí, aunque bueno, no es que no tengan contacto con mujeres en el más mínimo, ¿no? O sea, sí es muy poco, pero sí es mínimo, sí es muy mínimo. Pues y las que van es la señorita viejita piadosa. Nosotros vivimos una experiencia, digo, como de seminario mini, digamos, cuando fuimos al internado de los legionarios y eran puros hombres. Sí. Es más, a veces que compartíamos las canchas de tenis con las mujeres, que eran las de Woodlands, y era como que nos esperaban a que cerraban las puertas hasta que se salían. Sí. Y después ya como... pasaban por otro lado para no verla. Echaban ventiladores para que no hubiera olor. Casi. Era tratar de lo menos contacto de... Las feromonas. Pues estás de acuerdo que sí es distinto. O sea, sí es más complejo. De acuerdo. Y para también objetivizar quizá más la realidad, es que justo es muy delicado el tema en el sentido de entrar en una casuística muy amplia, ¿no? Porque quizás sí pudo haber hermanos mucho más contundentes o más claros que tenían una inclinación homosexual y que para también los superiores es mucho más evidente, o bien la madurez del hermano que pues nada que ver, pues no, lo siento, no es lo tuyo, ¿no? Sí. Que seguramente sí hay muchos casos así. Pero no sé si en mí quizá vieron un poquito más de madurez, de transparencia, de convicción, y pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué pasa. Entonces, en ese sentido hay que ver con mucha objetividad todo eso, porque también yo creo que creo que también hay muchos homosexuales que puedan entrar a la vida religiosa y lo esconden muy bien. Claro. O sea, viven con eso toda la vida. Por más, infierno. Exactamente. Y por más que no... sí, o sea, entonces es complejo, porque hay un dilema de conciencia. Total.
que ni siquiera es responsabilidad de la institución, es responsabilidad tuya. Tú lo pudiste haber guardado y nadie hubiera sabido Exactamente. Nada. Entonces, ahí es donde se juega muchísimo la intencionalidad. Y a ver, en mi caso puede ser ese tema, pero así como alguien puede tener problemas con la masturbación, o alguien tiene problemas con el dinero, o no sé, roba, exactamente. Sí. Finalmente, cada persona es un mundo, y ahí más bien el reto y la responsabilidad de cada uno quien entra a esto es, pues primero es tu rollo. Un autocontrol. Es más que la institución. Sí. Ahora, todavía hoy en día la iglesia eso lo tiene penado, ¿no? De alguna manera, o prohibido, ¿cómo parece la palabra? Ese es un poco justamente el dilema, por eso decía que también dentro de la iglesia, porque sí ha habido documentos recientes desde Benedicto XVI como ya mucho más contundentes, obviamente por todo el tema de los abusos, no solamente en la Legión, sino también en toda la iglesia. Y digo, a muchos homosexuales no les gustaría escuchar esto, pero la mayoría también de los abusos dentro de la iglesia ha sido por homosexuales, ¿no? Entonces, digo, sin reducirlo solamente ese fenómeno a ellos, o a nosotros, pero pues ha habido un patrón, ¿no? Entonces, pues obviamente la iglesia se ha puesto mucho más severa, más rígida en ese tema, pero también hay casos de sacerdotes que también por todo este movimiento que ha habido también un poco de abrir más el tema más claramente, pues también hay sacerdotes que se han declarado, yo soy homosexual y la verdad pues he cumplido bien, he hecho mi sacerdocio y no he transgredido. Y no he tenido por qué ni que todo el mundo se entere, y yo lo he vivido íntimamente, pero pues mi vocación es mi vocación. Entonces ahí está el tema delicado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si esa persona por sus acciones, tenga o no tenga, realmente están condicionadas para tener una vocación divina o no? Claro. O sea, ¿hasta qué punto nos corresponde a nosotros por nuestros cálculos, limitaciones humanas o miedos humanos, privar sistemáticamente a todo un grupo de personas? Más bien, yo creo que el camino es hablar el tema mucho más profundamente y abiertamente para que la gente que tenga esta atracción, como fue mi caso, siento yo, se pueda abrir abiertamente y se acompañe abiertamente, ¿no? Y con madurez y con responsabilidad y se va viendo. Claro. Pero si seguimos en una especie de como de tabú, de más o menos sí y tal, pues sigue viendo esta falta de contundencia tanto en el discernimiento espiritual de las personas como realmente en filtros pues sí, coherentes y suficientes para tomar el tema a fondo, ¿no? Claro. Pero entonces por eso es mucho más complejo y más profundo. Entonces, ¿qué pasó después de que fue madurando el tiempo? Bueno, o sea, en ese sentido, por eso, justo, para mí la vocación nunca, o sea, este tema nunca fue una condicionante de la vocación en sí, no. A nivel de lo que yo estaba buscando, ¿no? Simplemente me hacía responsable de esa parte, conociéndome, entendiendo. Entonces, ¿qué pasó el 8º año, digamos? Ahí, o sea, yo también desde el inicio siempre tuve una inquietud más por la vida contemplativa, ¿no? Me acuerdo que leí un poquito de Santa Teresa en el postulantado, en el candidatado, antes de empezar el noviciado. Y ya desde ahí le había yo manifestado a uno de los superiores que sentía esta inquietud. ¿Y qué tal si no es la Legión, sino más bien un camino más de vida contemplativa, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de la vida religiosa en la iglesia hay dos vertientes, lo que es la vida activa y la vida contemplativa. Okay. Entonces, por un lado está la vida activa, que es toda esta vida misional, ¿no? O sea, como estamos más acostumbrados los dominicos, los franciscanos, los legionarios, los Opus Dei, etc. Uh-huh. Y está esta otra rama de la vida contemplativa, que pues son todos los monasterios, ¿no? O los conventos de clausura como las clarisas, los carmelitas, bueno, las carmelitas, porque los hombres no son de clausura, pero sí los monasterios benedictinos, cistercienses, en fin, ¿no? Entonces, desde un inicio yo había experimentado como esta inquietud quizá por la vida contemplativa más que por la vida activa, por la vida, digamos, misionera. Y fue una espinita que ahí se quedó, que nada más no se me quitaba del corazón, como que decía, es que qué tal si hay algo más, ¿no? Todavía. Entonces, ya fue en Roma, 3 años antes de que saliera, que ya empecé un discernimiento muchísimo más profundo, ya mucho más contundente, que si realmente mi camino no era dentro de la Legión, sino más bien en un contexto de vida monástica o vida contemplativa, ¿no? Ahí hubo un padre que, gracias a Dios, también muy providencial en cuanto a un hombre también como con una vena espiritual y contemplativa más madura y más desarrollada, me ayudó mucho. Y ya hubo un punto donde
era tan contundente la inquietud y un poco lo que habíamos discernido que ya pedí permiso a la Legión para que me permitieran tener una experiencia en un monasterio y ir viendo si Dios me llamaba por ahí. O sea, eran monjes religiosos también. Sí, monjes. La orden se llama Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia. Wow. Es una rama de ya tiene 900 años la orden. Salió de los benedictinos en la Edad Media. No sé si ubican a San Bernardo de Claraval. No. Que suele ser como el referente más importante de esta rama. Y pues nada, pues sí, es de las ramas de vida monástica que tiene más tradición en la iglesia. ¿Y tú lo escogiste o te lo determinaron? Y yo estando en Roma, un hermano me dijo, oye, a este libro le va a gustar muchísimo, este santo le va a encantar y no sé qué. Es un español, San Rafael Arnaiz. Es un santo español de la orden trapense, que es como el nickname, digamos, de esta orden. Y pues nada, empecé a leer sus escritos, sus cartas y su espiritualidad, y su búsqueda, su sentir. Y me sentí súper identificado con él. O sea, todo lo que él describía, lo que anhelaba en su vida religiosa, en su vida de entrega a Dios, pues me enamoró, ¿no? O sea, me embelezó en cuanto a eso es lo que yo quiero, ¿no? O sea, quiero ese estilo de vida de contemplación y de entrega a Dios desde la oración y la intercesión. Y pues nada, ya con esos escritos fue como de alguna manera me sentí impactado por esa vida de manera como más tocando esa realidad más que ideas abstractas. Y ya dije, pues tengo que probar. Y por eso también apenas yo estuve aquí en México y tuve la oportunidad de ir a un monasterio. La única rama de vida contemplativa masculina en México son ellos aquí. Hay un tema ahí también muy interesante que realmente no hay una vida monástica o contemplativa desarrollada tanto aquí en México. Hay mucho más una vida, digamos, activa o misionera. Y tengo por ahí la referencia que alguna vez, no sé si me acuerdo que alguien lo comentó o lo leí, de que al parecer con Felipe II, pues sí querían venir como este estilo de monasterios, como los trapenses o los cartujos. Los cartujos los guardo en mi corazón, porque hacen el chartres, ¿no? El chartreuse. Sí, el chartres. Sí, ellos deberías checar esa orden. Pero pues sí es muy famoso. Ellos guardan, viven en mi corazón. Pues sí. Entonces, Felipe II no permitió que vinieran este tipo de monasterios y de espiritualidades porque quería mucho más empuje en la parte misionera, ¿no? Entonces como que hubo ahí una especie de laguna a mí desde una perspectiva de evangelización y de una hondura espiritual mucho más amplia y grande dentro del cristianismo que no se desarrolló tanto aquí en América en general, ¿no? Digo, es muy debatible históricamente y demás, pero es mi perspectiva. Entonces, este monasterio al que yo llegué, que está en Zamora, Michoacán, apenas es súper joven, empezó en los 80 apenas, como monasterio hijo, por así decir, del monasterio madre que está en España, donde estaba el mismo San Rafael Arnaiz. Oye, pero ¿cómo llegas? Así llegas tu primer día al monasterio? ¿Cómo vas vestido? ¿Qué traes en la maleta? Yo ahí fui vestido de legionario, porque, pues, iba... ¿Qué es como sotana o así como Andrés, así de camisetita? Era más de traje. De traje. Los legionarios se visten de traje, o con guayabera si hace mucho calor, o también de camisa blanca con y suéter negro, sí. ¿No? Entonces, pues sí llegué con mis cosas que tenía de legionario, y primero el proceso una semana. Esta es una semana con ellos nada más. Si ven que es una semana, pues vas hablando con el maestro de novicios y te va como, pues, conociendo y viendo cuáles son tus intenciones y tal. Ya si ves que sí hay algo por ahí, ya te da chance entonces de que vayas 2 meses. Ya vivir como monje, ¿no? Sí, pues sí, ya entras dentro de la comunidad. Porque de hecho, si la primera semana vives en la hospedería, que es este espacio fuera de su vida realmente monástica, y simplemente te dejan entrar para trabajar con ellos, pero siempre estás tú afuera. Ya después de esta primera semana te regresas a tu casa, lo que fuera, y ya cuando te piden que regreses para estos 2 meses te vas otra vez, y ahora sí ya te insertan en la comunidad. Imagino que es un proceso bastante complicado para ellos, porque al final del día ellos están como conservando una paz y una armonía dentro de ese monasterio, ¿no? Porque es claro, parte de su chamba, ¿no? Como siempre estar como en paz. Y vas a meter un nuevo ingrediente al caldo, tienes que saber que no va a ser un chile muy picante, ¿no? Digamos. Es todo un reto. Y también siento que es un reto hoy más
porque pues también los monasterios pues están quedando vacíos y hay estos saltos intergeneracionales también muy, muy grandes, ¿no? De gente ya muy anciana y jóvenes, tal. O sea, en la Legión la verdad es que sí me tocó una época muy buena porque siempre te ves con gente de tu edad y creces con ellos. Es como que este sentido de pertenencia, de comunidad, de fraternidad, como que es muy latente y tal. Y claro que también admiras a quien está más arriba y lo que sea, pero es, no sé, es muy armónico todo. Claro. Y acá, en estos contextos, sí es un poquito más complejo porque pues la gente más grande pues les retas de alguna manera. Luego hay gente que es más afín a los jóvenes, hay gente que es menos afín a los jóvenes, y hay jóvenes que somos más afines a gente más grande y gente que somos menos afín a más grande. Entonces sí es un reto ahí. ¿Conociste al padre Maciel ahí entre todo el...? En la Legión nunca. No, porque justamente él murió... Bueno... Toda la vida estuve en el Cumbres, a excepción de preparatoria, y jamás me tocó verlo. ¿Ni verlo así físicamente? No, nunca. Nosotros sí lo vimos en una misa. Sí, no, a mí no, nunca. Yo nunca me sentí afín a él o me sentí atraído de su persona, pero bueno. Y en la Legión, cuando yo entré a la Legión, él había muerto justamente ese verano antes, un año antes, en el 2007, antes de que yo entrara. Y ya después, a los 6 meses que entré al noviciado, fue cuando ya salió toda la bomba. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue eso? ¿Qué pensaste de todo eso? Así, tal cual, y sinceramente como fue, yo lo viví con mucha paz, en el sentido de que, a ver, yo estoy aquí por Dios, por Jesús. Nunca me sentí como movido por el fundador, como sentido de esto, ¿no? Claro que nos daban sus escritos para conocerlo y conocer la espiritualidad y todo, pero realmente un carisma, una espiritualidad dentro de la iglesia, como puede ser la espiritualidad franciscana, los dominicos, en este caso el Regnum Christi, siempre es mucho más que el fundador. El fundador, claro que marca ciertas bases, pero ya la esencia se plasma en el día a día por cada uno de los que lo viven. ¿Y no empezó como una cacería de brujas, decir que otros lobos escondidos aquí de corderos hay? No, fue un proceso fortísimo, o sea, fue un proceso muy, muy doloso y muy doloso a nivel comunitario, ¿no? Claro. O sea, yo lo viví con mucha paz y también claro que sí vivías la angustia y el dolor de todos los demás, pero yo, o sea, cuando me refiero a que lo viví con paz es que había una convicción y una certeza en mí de que esto va a tener que ser lo que tenga que ser. Si esto no es de Dios, no será de Dios. Si esto es de Dios, pues seguir adelante. Entonces, en ese sentido como que había un acto de confianza y de fe muy profundo que me daba mucha paz de pues lo que tenga que ser. No te cambió a ti nada, digamos, no me cambiaba, a nivel personal. No cambiaba este núcleo que les he dicho, claro, de yo vengo aquí a entregarme. Entonces, si esto no es, tendré que entender ahora dónde entregarme en otro lado, ¿no? Sí, claro. Lo encontré otro pero lado. Finalmente por eso no me movió de algo, ¿no? Pero sí fue un proceso muy, muy duro y muy difícil. Fue una herida, a los legrados fue una herida, digamos, grande, ¿no? Porque pues obviamente la cabeza, o mínimo el fundador. Claro. Y luego la magnitud, ¿no? Porque hay cosas que pueden pasar, que evidentemente todos somos humanos, pero la magnitud digamos, de la gravedad del asunto. Sí, no, y como pues pocos casos en la iglesia, o sea, fue muy duro. Fue un proceso de humildad muy profundo, de cambiar muchas cosas, de darnos cuenta, nunca nos tacharía de ingenuos, porque realmente el fundador tenía todo tan maquiavélicamente medido y calculado y manipulado y controlado por la misma, que al final todo lo revestía de un sentido de espiritualidad. Finalmente el sentido de obediencia era como pues un acto de virtud. Exacto. El no criticar a los superiores y tal, pues era un acto de virtud. Entonces todo lo modeló de tal manera que al final pues aspirábamos a virtud, ¿no? Claro. A ser obedientes, a entregarnos, a amar, a no criticar, a no hablar mal de las personas. Entonces todo lo diseñó de tal manera que pues más bien creíamos de buena fe y confiamos que pues es mentira, son calumnias, pues ¿qué vas a creer? No vas a decir, obvio, sí, pues ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo lo pruebo? ¿No? Exactamente. Sí, fragmenta todo el constructo mental que tenías de cómo es esa vida. O sea. Y el proceso también de la iglesia para que todo al final se diera en cuenta que era verdad es mucho más complejo de lo que a veces ahí sí la gente ingenuamente cree que es evidente. O sea, a veces la gente puede pensar que simplemente porque un periodista mexicano llega al Vaticano, oye, vas a creer cualquier cosa así, ¿por qué te voy a creer? O sea, ¿quién eres tú? Sí, o sea, con todo el respeto de acoger a quien tenga que decir algo, pero no simplemente eso funciona y ya tienes la verdad, ¿no? Vieron o sea, como la nota y todo este caos mediático y después fue bajando
como la realidad y decir, oye, no, pues sí. Y escuchándolo desde tu mismo interior, desde tu organización, que sí era verdad, ¿no? Exacto. Que las noticias eran reales. Exacto. Entonces fue todo. Y también se salió de las manos, porque el proceso que también fue muy criticado el director general de la época, el padre Álvaro Corcuera, él quiso, yo lo conocí, la verdad sí me hizo un hombre de Dios, o sea, un hombre de mucha caridad y de mucha sensibilidad, de mucho tacto, y que sufrió muchísimo porque le tocó sostener pues todo el caos, ¿no? O sea, la crítica, el dolor, la queja, el reproche, el no sé qué, que cuando pues él no sabía tampoco, ¿no? Y finalmente tuvo que cargar con todo el peso de la crítica del mundo y de los mismos legionarios. Claro, porque luego también sí se disasocia, ¿no? Luego como que nada más esta sed de justicia por parte de afuera, pero la gente no dimensiona el dolor que hubo dentro, la indignación y la división que hubo dentro también para todos, ¿no? Entonces, ¿tú nunca tuviste ningún incidente donde te hubieras dicho, creo que por ahí me encontré alguno que tuvo intenciones? No, justo también mis hermanos o mi familia me preguntaba eso, ¿no? Sí. O sea, no, pues es la pregunta obligada, yo les decía, es que no, es que yo veo todos, o sea, todos son buenas personas, ¿no? Aunque veo que los padres son buenos, o sea... A lo mejor tu nivel de conciencia te llevó por un lado, ¿no? Que dicen, no, pues, o sea... Y habrá quienes les vean una inclinación como que este es más carne de cañón. Claro. Échenlo también, para donde no. Y gracias a Dios, en cuanto a todos los superiores que a mí me tocaron y hermanos y demás, pues jamás tuvieron una referencia de algo, nada. Okay, entonces como que también me tocó siempre gente tal. Pero más bien siempre, finalmente los que más realmente todavía siguieron, o sea, los que sí tenían esta parte, eran más bien de los primeros legionarios, ¿no? De los mismos que fueron abusados, ¿no? Que es también todo un tema ahí muy interesante. Sí, ya están... Que a pesar de que fueron abusados algunos, quisieron permanecer siendo legionarios, ¿no? Y entonces ahí, hasta como estudio psicológico, es interesante ver, pues, qué pasa, ¿no? También en el caso de la gente que es abusada, hay quien, pues, hay todo tipo de... pues no sé, de codependencias afectivas, de reacciones, de maneras de vivirlo y sacarlo, no sacar, no sé. O sea, es muy complejo, ¿no? Pero sí. Pero, ¿estás de acuerdo? Digo, ahí a mí lo que luego me hace pensar es, o sea, se vio evidencia que eso sucede, que es una realidad, ¿no? Que hay un cierto abuso, como dices tú, hay una represión, como dices, hay una cierta represión en las personas a veces que están en eso. Sí. Eso no se... porque ya cacharon al líder o se dio cuenta, ya se esfumó para siempre. O sea, es algo que a lo mejor sigue pasando o sigue estando ahí. No, creo que... ¿O crees que tú sí así...? Es que, o sea, es entrar como en mucha casuística. Claro que eso puede seguir pasando, porque, insisto, por más que haya filtros, por más que haya cosas, pues la persona puede hacerse... Pero ya está más difícil. Pero ya está más difícil, tanto por los filtros que también se van sofisticando, y también porque porque fue un cambio no solamente de la Legión, fue de la iglesia completa. O sea, fue un movimiento de que esto está sucediendo, ya no se puede permitir nunca. O sea, ya no... Pero a ver, y que no solamente es un cambio de la iglesia, también es un cambio sociocultural en todo el mundo. A ver, si mi tía hubiera sido abusada en los años 40 o 50, pues también no se hubiera dicho nada. Sí. Y pasó también en las familias, ¿no? O sea, el tema de los abusos en general ha sido todo un cambio sociocultural, que obviamente un poco la iglesia ha sido un poco el chivo expiatorio, un poco lo que más mediáticamente se escucha y todo, pero el fenómeno en sí ya se ha destapado socialmente en cuanto que ocurre más de lo que creemos y no se habla y no se dice. Y también luego hay gente que no quiere decirlo tampoco. O sea, hay una cierta vergüenza, ¿no? Ajá, o sea, o una experiencia de no tengo por qué compartir esto, ¿no? Sí. O sea, no es como en los aeropuertos que pues ya después de que hubo ciertos descalabros, pues ya está más difícil, ya te checan hasta las orejas, bueno, te radiografían, ¿no? Sí. Entonces hay que también ver esta evolución, no solamente de la iglesia, sino también cultural en general. Que al explicar todo esto no se trata tampoco de justificar absolutamente nada, ¿no? Pero son fenómenos sociales que insisto, yo creo que aclaro mucho cuando doy estos cursos de historia de la iglesia, es que a veces piensan que la iglesia realmente como que marcó el paso de muchas cosas sociales dentro del mundo. Y no es así, es un entretejido. También la sociedad y la cultura condicionan muchas veces a la iglesia en el modo de proceder, ¿no? Y eso es evidente desde el Imperio Romano, en la Edad Media, en la Revolución Francesa. O sea,
Y entonces, más allá de ver, porque a veces se reduce mucho a la iglesia como si fuera como quien controlaba antes todo y marcaba el paso de todas las realidades, no es cierto. También el Estado civil lo hacía, también las mismas, digamos, cambios evolutivos sociales que se desarrollaban, pues también marcaban ciertas condiciones que la misma iglesia también adaptaba y se adaptaba a eso. Entonces, si realmente lo vemos con más objetividad, hay que ver ese entretejido del todo, ¿no? Que insisto, no se trata para nada de justificar, pero sí ver una visión mucho más completa y amplia de la realidad, ¿no? Totalmente. Y no tenemos idea de qué va a evolucionar, ¿eh? O sea, porque todas estas instituciones religiosas y eso hacia el futuro, conforme se viene, que estarás, no sé si de acuerdo conmigo, pero que se viene una locura de futuro. O sea, Sí, basado sí, sí. En la tecnología que estamos viendo tan disruptiva y en los, ¿cómo se dice? Estructuras que están Sí. derrumbándose y readaptándose. Sí, sí, sí. No, las generaciones también más jóvenes, o sea, la salud mental. Por ejemplo, una situación muy difícil intergeneracional en el monasterio era un poco quizá pues sí, la fortaleza, ¿ves?, psicológica de las generaciones más pues sí, más viejas, Más mayores, sí. más mayores. Y sí también cierto quiebre un poquito más fácil en las generaciones más jóvenes, ¿no? Claro. Sin tampoco reducirlos a eso, ¿no? Porque tampoco me gusta estigmatizarlos en lo más mínimo. Pero sí es cierto que sí ha habido un giro, sí, pues sí, un cambio. ha mutado el cerebro del Sí, humano. justo. Benedicto XVI decía eso. Él decía, está ocurriendo una mutación antropológica, ¿no? Y no sabemos qué hacer con ella. Total. O sea, Sí. Oye, cuando entraste ahorita, estabas otra vez en el monasterio, esa primera semana que estuviste ahí, o sea, ¿qué pensaste? ¿Viste todo? Dijiste, ¿qué es ¿Voy o esto? no voy? Si voy, no voy. no, pues me encantaba porque, o sea, mi corazón estaba dividido. Por una parte me encantaba porque encontraba todo eso que buscaba en cuanto a una vida de oración, una vida de trabajo, de austeridad. Eso me encantaba. O sea, una vida de sencillez, de simplicidad. Yo claro que suele tenerse la fama de los legionarios, ¿no? De cómo viven y no sé qué. Que ahí también hay una crítica mucho más... Del dinero, dices tú, de los lujos. Ajá, exactamente. Pero mucho más realista porque va a sonar contradictorio. Si bien me gustaba mucho la austeridad del monasterio, siento que viví más pobre en la legión que en el monasterio. Fíjate. Y me explico. Realmente el espíritu del legionario en cuanto a vivir la pobreza es un desapego de las cosas interior, más que solamente poseerlas. Puede haber monjes con un cuarto lleno de chucherías, sin ningún valor, pero su corazón lleno de cosas. No, por más que sean cosas tan simples. Pero tú puedes entrar al cuarto de un legionario, por más que esté a las afueras de Roma, pero eso, con sus dos sótanas y su outfit de todos los días, y ya. ¿No? Y sus libros, que no ni siquiera son suyos, nada, sí. tal. Al final, cuando se van, siempre tienen que dejar todo. Por ejemplo, un padre que está aquí en Querétaro se acaba de ir a Puebla, le habían regalado una guitarra, porque él toca la guitarra eléctrica y tal, y le habían regalado y no sé qué y tal, pues dejó las 3 guitarras, no se las lleva, ¿no? Entonces es un continuo desprendimiento de que las cosas realmente no son tuyas. Entonces ese espíritu de fondo, para mí muy coherente dentro de la Legión, que yo sí lo viví muy claramente, se me hizo muy auténtico. Y insisto, entré al monasterio y podía entrar al cuarto a una celda de un hermano y lo veía con 1000 cosillas y apegadeo sus cosillas, ¿no? Y eso va a estar para toda tu vida, ¿no? Sí, tus claro. cositas, ¿no? Entonces dices, ¿hasta dónde está la verdadera pobreza? ¿No? Porque tampoco es de satanizar las cosas materiales, Tampoco, ¿no? O sea, finalmente son herramientas y es algo Oye, muy y ignacio, tú ¿no? que ya viviste como un extremo de aquí, un extremo de allá, ¿nunca has pensado en crear algo tú? Cuando estuve... justo, ahí es donde explicaba que tenía mi corazón dividido. Algo que disfruté y amé de la Legión, sí es la formación, es la calidad humana en muchísimas cosas, la formación humana en el canto, en la liturgia, en la manera de proceder, de organizarnos, en el trato unos con otros. Entonces eso a mí me elevaba. Digo, y soy alguien muy sensible también, digamos, a todo esto más estético y la belleza y demás. Entonces todo eso a mí me integraba en una totalidad de lo espiritual y lo humano, ¿no? Eso es algo que me encanta de mi fe cristiana, es la integralidad del todo, ¿sabes? O sea, nada está fuera de... todo está al servicio de Dios también, ¿no? Y en el monasterio, si bien me encantaba esa austeridad, también sí siento que había cierta pobreza formativa y cierta pobreza en el canto,
Si bien la arquitectura, también ahí puede ser muy debatible, la arquitectura fue diseñada en el monasterio por Fray Gabriel Chávez de la Mora, que es un benedictino que es importantísimo referente arquitectónicamente, religiosamente aquí en México. Él se encargó de la ornamentación de la Basílica de Guadalupe, recibió un premio antes, porque creo que ya falleció hace poquito, pero recibió por el presidente hace unos años el reconocimiento de arquitectura y tal. Si bien el diseño, porque tiene como esta escuela muy mexicana, estilo Barragán, estilo pues, de los arquitectos mexicanos, ¿no? Un poco este minimalismo y materiales nobles, etcétera. Sí tenía su encanto y su magia, pero la misma sensibilidad de los monjes que estábamos ahí, pues no tenían esto, ¿no? Entonces luego se descuidaron muchas cosas. Y para mí, algo de la experiencia monástica que me ilusionaba en su origen, finalmente que se bebe de todo el estilo gótico o del románico, y había esta sensibilidad en los monjes también de una integralidad de la naturaleza y la arquitectura y la belleza y el canto y las bóvedas y el eco de la música y los salmos. O sea, yo soy súper sensible en cuanto a eso y me ayuda mucho espiritualmente, ¿no? Sin quedarse en eso, porque la vida espiritual es mucho más que eso. No, pero te enfoca. Pero te dispone, ¿no? Entonces por eso estaba medio dividido, porque en la Legión sí vivía todo esto, porque el nivel del canto, la riqueza, digamos, cultural y de los hermanos. La sofisticación. General, sí, ¿no? O sea, elevaba y ayudaba unos a otros. Y acá no tanto. Entonces, digamos que ahí sí fue como una decepción, digamos, espiritual, de encontrar eso que mi corazón deseaba, pero yo lo asumí como así como un reto. O sea, más bien como un despójate más de eso, porque tu vida espiritual y tu fe no se condicionan ni siquiera por eso. Entonces empobrécete también, ¿no? De tu misma naturaleza estética, ¿no? Entonces, pues yo lo veía como un reto y fue todo un reto. O sea, sí me costó ¿Cuánto mucho. tiempo duraste ahí? 3 años. Ah, caray, o sea, 3 esos años. retos Sí. bien estuvo- armados. ¿Y dónde truena ahí el tercer año? ¿Qué sucedió? Creo que había tanto una parte humana y una parte espiritual. En la parte humana sí creo que empecé a experimentar una soledad muy profunda. No tanto o sea, sobre todo humanamente, porque siento que no debe estar por estar condicionada esa soledad. Por más que estamos en comunidad y en mayor parte del tiempo estamos en silencio y todo esto, no quiere decir que tengas que vivir también disasociado de tu hermano que está al lado contigo trabajando en el campo, claro. o estás comiendo al lado de él en el comedor, etcétera, ¿no? O cantando con él a un lado. Ahí es donde también siento que había un tema humano que le faltaba al monasterio, porque también en la Legión se cultivaba un sentido de fraternidad y de hermandad tan genuina y tan real y muy hermosa, que para mí fue sanadora. Que por eso también fui muy feliz, ¿no? Y en el monasterio, por esta parte intergeneracional y también esta parte de acento en esta dimensión formativa de lo humano también, y estas relaciones interpersonales sanas y saber comunicarnos, hablar, la educación también como base, etcétera. Al carecer de todo eso, pues había inercias, fricciones y tal que a veces pues van Sí, más como erosionando, ¿no? vecinos. Ahorita, como lo escribes, me imagino como los vecinos, ¿no? Que sabes que están ahí, los conoces, pero los saludas y eso, pero realmente no te involucras mucho. Y ahí es importante muchísimo el abad, el superior que cultive esto, ¿no? Claro. O sea, porque tú lees los escritos de los monjes de la Edad Media y ves que un San Bernardo y tal, pues es lo principal, la caridad, ¿no? Entre los hermanos, ¿no? Es como nos santificamos realmente, más allá de la austeridad o la pobreza, lo que nos dignifica, bueno, más que dignificar, lo que nos santifica es la donación a tu hermano, ¿no? Es el amar, ¿no? El entregarte, el ceder, el perdonar, el pedir perdón. ¿Pero no te dejaban hablar con ellos? ¿O era parte del...? Es que era... La cultura, ¿no? Esa era la cultura, porque también la mayoría de los hermanos eran de un contexto pues también más sencillo, ¿no? Más simple. Realmente eran gente del campo que había entrado al monasterio, etcétera. Y pues en la Legión hay de todo. Sí. Tampoco es que en la Legión solamente haya gente de los colegios, ¿no? Lo que sea, de Sí, las no, universidades. Hay de todo también. Pero tampoco viste en el monasterio a alguien como tú, tampoco sentiste algún... Sí, también fue difícil identificarme, pero pues me identificaba más con la gente, con los novicios, con la gente que entraba un poco más joven o de mi edad, ¿no? Pero ya a nivel más grande, pues sí era más difícil encontrar un eco. Entonces esa parte humana empezó cada vez empecé a sentir una soledad humana muy profunda, ¿no? Y entonces dije, ya hasta tambalear un poco psicológicamente, ¿no? Que ya me empezaba como, a ver, esto no me está haciendo ningún bien, ¿no? Entonces ahí empezaba a ver como una red flag, ¿no? De eso. Y por otra parte, que es algo un poco más íntimo, en lo espiritual, pues también empecé a experimentar
un vacío espiritual y una ausencia de Dios como jamás había experimentado en mi vida. Wow. Y pues sí, eso me retó muchísimo, ¿no? O sea, me confrontó mucho. Hoy lo puedo ver como una bendición y como una manera de madurar aún más en mi vida espiritual, porque eso no me hizo perder la fe. Pero ¿cómo se manifestaba eso? O sea, ¿cómo sentías la ausencia de Dios? Digamos que en mi vida espiritual en general, ¿no? Pues de alguna manera siempre en la presencia en la Eucaristía, no es que todos los días ni mucho menos, ¿no? Pero hay una presencia, hay una relación, hay una respuesta en su palabra, hay una respuesta al comulgar, hay una respuesta a leer sobre él, conocerlo más. Vas conociéndolo y hay una relación, ¿no? Y entonces hay ecos interiores, hay ecos que te hablan de alguien que no eres tú, ¿no? Y que amas y te sabes amado. Entonces entrabas en estos actos de reflexión y de conexión. De relación. Y no sentías el pimponeo que sentías normalmente. Y cuando entré al monasterio, al inicio iba más o menos bien, pero ya después cada vez iba a un silencio más profundo. Y por más que podía estar frente a la Eucaristía mucho tiempo, cantando los salmos, no había respuesta de nada, ¿no? Entonces yo empecé a decir, le decía a Dios, le decía, Señor, o sea, vas a volver loco, ¿no? O sea, sí, yo estoy aquí por ti y tú eres lo único que le da sentido a esto, porque nada de esto tiene ningún sentido, tampoco ni siquiera, que también ahí la vida monástica es sumamente contundente, o sea, o tienes vocación o no tienes vocación, porque si no tienes vocación, te vuelves loco, sí, o sea, no hay manera que aguantes. No hay manera que aguantes estar con 15 personas 24/7 que ni siquiera son eso, tus afinidades o una amistad natural. Sí, que no hay ese mínimo esa plática. De una disciplina de vida, levantarte a las 4:30 de la mañana. No fue mucho que tú estás acostumbrado a un ritual que te encaminaba, era como tu brújula a Dios, ya lo tenías ya 8 años de... Sí, claro. Y llegas a un ritual mucho menor en cuanto a la complejidad del ritual, porque ustedes son más sofisticados, más... Entiendo. Entonces se siente como... estéril un poco. Pues sí, se siente como que esto yo estaba acostumbrado... Digo, yo lo pongo a ver, si estoy viendo películas así de arte, estoy viendo a Kubrick y eso de repente voy a un lugar donde dices, son peliculitas. Ajá, claro, sí, entiendo. Ajá, sigue siendo cine, claro, pero no me satisface y yo ya estaba acostumbrado a esto, entonces sí es una pérdida muy fuerte. Entonces fue un cálculo justamente entre este vacío humano, entre este vacío espiritual y lo que tú me preguntabas también. Entonces, si no me sentía llamado yo a hacer algo por mi cuenta, sí, o sea, ahí fue donde me empecé a cuestionármelo. ¿Y qué tal si yo renuevo, ¿no? O sea, este espíritu monástico desde antes, ¿no? O sea, y con esta claridad de que es posible. Porque es lo que yo ahí sí retaba un poco más al maestro de novicios o a quien estaba un poco más arriba o mi superior, bueno, el abad, era el prior, como se dice. Ahí en el convento. En el monasterio. Porque hay otros monasterios donde sí ocurre esa magia, ¿no? Sí, pero implica toda esta dimensión formativa de quién está liderando, ¿no? O sea, son muchos factores que no subestimo para nada al monasterio donde estuve porque lo amé muchísimo. También fui muy amado ahí, o sea, yo cuando me fui sabiéndome muy querido por ellos, ¿no? Y muy agradecido. Yo también me agradecido con ellos. Pero pues ya desde una perspectiva más analítica, más crítica, pues sí siento que hay cosas que siempre pueden... Además está difícil ser un agente de cambio en un lugar donde no, o sea, es visto como malo, incluso estar deseando una mejor versión del monasterio. De alguna manera, es como, güey, ¿por qué estás deseando cosas? Exacto. ¿No? De entrada. No, y en ese sentido también buscaba ser muy prudente. O sea, había momentos, contextos para expresar mis deseos y con quién sí, con quién no. Pero porque también eso me enseñó a abrazar. O sea, insisto, por eso digo que fue muy retador. Porque fue un despojarte. O sea, por más que tú decías esto, abraza esta realidad, abraza el presente, abraza el momento, abraza la insatisfacción, abraza tal, ¿no? Y encuentra a Dios ahí, ¿no? Y encuentra a Dios también en ese vacío y en ese silencio. Que eso ya es como esa es realmente la altura espiritual a la que todos estamos llamados. ¿Cuánta gente finalmente desiste en su vida espiritual porque se cansa de esos silencios que todos vivimos también, ¿no? O esa... ¿Cómo era un día, por ejemplo, del monasterio? O sea, ¿te levantabas a qué horas? Si después platicaba un poquito el día entero. Me levantaba a las 4:30 y teníamos que llegar en 10 minutos, no, en 10 o 15 minutos, ya no me acuerdo, al coro, ¿no? A la capilla.
donde pues ahí empezamos. 10-15 minutos para arreglarte y bañarte y lo que tengas que hacer. Y era toga, así como... Era el hábito, que era es una túnica, primero abajo, luego el escapulario, que es como nada más como que te cubre por delante y por atrás, ¿no? Como nada más rectangularmente, y el cinturón. Ya. El mío era totalmente blanco porque era novicio, y ya cuando eres hermano tienes la túnica blanca, pero enfrente lo tienes de color como café oscuro. Y con su capucha. Capuchita. ¿También desde novicio ya traes capucha? Sí, pues es... Sí, es como parte. Ajá, como es parte del mismo escapulario. Pero los que ya tienen votos, los hermanos que ya hicieron sus votos de pobreza, castidad y obediencia, y también otro que se llama de permanencia, o sea, de que ya estás ahí, te quedas ahí para siempre. Ellos usan otro hábito encima, además de eso, que se llama cogulla, que es como una... Ven estos suéteres que ahorita están como un poco de moda, que son todos como de peluche, que te cubren todo, ¿no? Sí, como todos sí. holgados. Oversize. Exactamente, así. Oversize, y que todas las mangas son así más largas. Y es un oso, así básicamente, sí. Y con su... bueno, es algo así, pero pues de tela más... Y eso es cuando te lo dan, cuando dices, ya, yo aquí ya no me muevo. Exacto. Cuando ya es te dicen, ponte el pelaje de los más cabrones. Entonces ellos sí entran a la capilla con ese hábito y yo nada más de novicio, ¿no? Y tú cuando los ves y dices, ahí va pues sí, Don Monje. Eso es lo que buscas. Sí. ¿No? Sí. Entonces, digamos que así te levantas temprano y ya el día se marca en 3 cosas. En trabajo, en la liturgia de las horas y la lección divina. Entonces, realmente lo que más marca es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas son estos 7 momentos en el día donde nos reunimos en la capilla para orar y cantar los salmos juntos, ¿no? Wow. Entonces, está a la madrugada, a las 4:30 de la mañana, luego a las 6 antes de misa, o durante la misa más bien, luego antes del trabajo, luego antes de comer, luego ¿Después de comer? Después de comer. No. Más bien después de trabajar ya en la segunda parte de la tarde, que se llaman vísperas, y ya la última en las completas, en las noches antes de dormir. O sea, están casi que manteniendo su cuerpo y manteniendo la casa. Sí. Y orando cada que se puede. Ajá. Cantando. Sí, cantando. Y es como esos cantos como los gregorianos. Pues salmódicos, sí, exactamente. Ajá. ¿Te sabes algo? Puedes cantar. No. Oye, cuando dices trabajo, ¿qué son los trabajos? O sea, sí podría cantar algo. ¿Sí? Salve Regina. El Salve Regina cisterciense, que es muy bonito. A mí sí me gusta escuchar. Porque todo el mundo conoce el Salve Regina más tradicional, como más de diocesanos o en general de la iglesia. Y para imaginarnos, ¿son cuántos monjes ahí más o menos? Ahí nada más somos poquitos, éramos 15. 15. Con eco y esto, y cantando todos los días. Cantando todos los días, sí. Bueno, el Salve Regina. El Salve Regina, el más común es el que es Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Pero el salmo cisterciense se me hace un poco más místico, ¿no? Es más bonito. Y va algo así, nada más canto una mini partecita. Sí, ¿no? No te preocupes. Pero iba... puse nervioso. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Spes nostra salve. Y bueno, sigue así. ¡Wow! Está después te los un poco nervioso. Yo los escribo con audífonos. Ernesto, sí. Pero bueno. Poca madre, o sea, me transporté. Tiene todo un flow. misticismo, tiene un poder. Sí, por supuesto que tiene un poder. Sí, porque es una composición, pues sí, que tiene tradición. Para nosotros la música, el poder del canto es, obviamente, por encima de cualquier instrumento y lo que sea, ¿no? Pero Andrés toca el piano, por ejemplo, muy bien. Tenemos una banda y eso. Entonces, para nosotros la música tiene un poder. Y para mí, yo sí encuentro a Dios mucho en la música. Sí, entiendo.
Sí. O sea, para mí es lo más apegado a lo sagrado. Así está. Totalmente. ¿no? Sí, también cuando a mí es la parte como más disfruto de todo. Sí, ¿no? sí. Sí, despierta otro mundo. Sí. Ahorita estaba editando un video igual así, para escoger la música estábamos así como súper Esta, ¿no? Y es que sí, cuando tienes la música correcta y esto sí te eleva, o sea, lo ves y ya sacas la lágrima porque decís es como, wow, oye, ¿y sigues cantando todavía tú a nivel así? Sí, sigo cantando. Para sí, pues al final, bueno, no por para orar, ¿no? Sí. No, sí sigo cantando cuando puedo, pero sobre todo sí tengo como esta misión, sí lo siento un poco en el corazón desde que regresé, de enseñar a salmodiar en la iglesia. Los salmos en las misas son hermosos y tienen un poder muy, muy, muy fuerte, pero lamentablemente está tan estancado, desaprovechado el cantar, como se escucha en todas las parroquias, ¿no? ¿Cómo? Ay, no me acuerdo ahorita la melodía, ¿no? Pues la típica. Sí, como muy... Exactamente. Y hay toda una escuela de salmos mucho más melódicos y que ayudan. Y justamente me he sentido con esa misión porque cuando sé que canto en las misas que me permiten hacerlo, veo cómo le ayuda a la gente. Y entonces es donde me digo, tengo que poner esto al servicio. A mí el Ave María de Schubert puede... Donde la escuchen, la versión que la escuche, me toca. No, luego les mando unas playlists ahí que pueden explorar. Oye, pero a ver, más para acabar lo del monasterio. O sea, cuando decías trabajo, ¿es limpiar la casa, tallar el piso o qué es trabajo? O sea, porque al final era cantar, el otro era trabajo. Sí, el trabajo... El trabajo es justamente, pues igual está en 2 partes del día, en la mañana y en la tarde, ¿no? O sea, lo que es después de cantar y, bueno, de orar, está todo el tiempo del trabajo hasta la comida y ya luego después de la comida otra vez trabajo hasta el momento de oración otra vez ya en la tarde, ¿no? Entonces, como se parte prácticamente el día en 2. Entonces, pues sí, trabajamos el campo según las temporadas del año, cuando tenemos que cosechar, cuando tenemos que preparar la tierra, cuando hay mucha época de lluvia, pues hay que estar chapoleando, ¿Qué producían? Limpiando todo. Teníamos muchos árboles de guayaba, mango, limón. ¿Y de eso se mantenían papaya. también? ¿O donaciones? Se mantenía diferentes cosas. Realmente era más bien la producción de productos lácteos y como rompope, cajeta, mermeladas. ¿Tenían vacas ahí también todo? Tenían, pero salía más caro mantenerlas que comprar la leche. Claro, sí. Mejor llegas directo. Ajá, sí, y ese no es entra toda la complejidad porque somos muy pocos hermanos, o sea, está difícil. ¿Tú sabes hacer rompope ahorita así desde cero, digamos? Sí. Oh, sí, wow. Era comprar la leche pues de la vaca, tal cual, salida de la vaca directamente y prepararla y todo. Yogurts, quesos. Y también como una... Sí, delicioso. De hecho, cuando regresé, los primeros 2 años estuve ahí vendiendo sus productos de los hermanos y fueron un éxito. Oye, ¿y cuando están trabajando todo es así en silencio? Sí es en silencio. A ver, no es un silencio así sepulcral, rígido, estricto, porque obviamente pues para dar indicaciones y tal. Luego también hay como cierta gradualidad formativa, o sea, luego pues los primeros jóvenes que están llegando, pues sí, como empiezan a preguntar de la vida y cómo es y tal, y están entendiendo muchas cosas, pues se les da chance como un poco de estar preguntando y se va platicando un poco del tema, ¿no? Ayudarles a ahondar espiritualmente pues todo lo que se está viviendo, por más que sea trabajo, ¿no? Y ya mientras más vas creciendo, y también de hecho te vas como aislando más, porque es curioso que te tomas los votos y ya tienes como responsabilidades muy particulares del monasterio. Entonces ya no estás tan trabajando con los novicios y con tus hermanos así de al lado. Ya estás como tú en tu rollo, entonces también estás un poquito más solo. Insisto, según el contexto de cada monasterio. Si fuera un monasterio más grande, o sea, con más hermanos y así, pues ya compartes más, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó esa humanidad y esa parte cuando justo. te separas? Pero, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, que fue en los años 60, todavía los trapenses se comunicaban por señas. O sea, era un silencio ahí sí absoluto. Y por eso se llamaba la orden cisterciense de la estrecha observancia, ¿no? Porque sí eran muy, muy, muy rígidos, como los cartujos, ¿no? Es retiro de silencio, básicamente. Sí. Ahí sí era un silencio sepulcral. Sí. Literalmente. Wow. ¿Y cómo te saliste ahí? O sea, ¿cómo dijiste ya? Entonces, ya hubo un momento como de crisis, donde esta crisis espiritual que estaba viviendo y esta crisis humana, sí fue como, ya, me voy de aquí, ¿no? O sea, fue como... Pero
Pero yo sabía, o sea, si algo he aprendido también en la vida espiritual, que viene mucho del discernimiento ignaciano, es que no puedes tomar una decisión, más cuando implica una opción fundamental de vida, ¿no? O sea, cuando es una decisión tan contundente de estilo, de un estado de vida, en un momento de turbación. O sea, no tomes decisiones en estados de turbación, ¿no? Sí. Entonces, por más que yo decía, ya, me voy de aquí, sabía que no podía. Yo decía, a ver, tengo que estar en paz para tomar esta decisión. Y yo le decía a Dios, lo mismo que me trajo aquí, que fue un movimiento íntimo de amor y de fe por ti y para ti, es lo mismo que me va a sacar de aquí. Si no, no voy a sacar. O sea, yo decía, no. O sea, aunque estoy sufriendo, aunque no la estoy pasando padre, la verdad yo le sigo, ¿no? ¿A qué año te diste cuenta de eso? O sea, en los 3 años, ¿a qué parte fue esa...? No, pues ya... ¿Ya hasta el final? Al final, pues sí, al final. O sea, fue como muy contundente. 10 meses. O sea, ya después, o sea, justamente como que vi eso tan claro, o sea, de que quería tomar una decisión de qué onda con esto, por lo menos encontrar más fuerza para seguir adelante, o hazme ver que esto no es mi camino, ¿no? O que no me quieres aquí. Entonces hablé con el maestro de novicios y le platiqué cómo estaba, el estado en el que me encontraba. Y me dijo, a ver, tranquilo, pues date un día de retiro. Un día de retiro dentro del retiro. Sí. O sea, realmente, ¿cómo es eso, no? O sea, en vez de seguir yo el horario de la comunidad, es más bien todavía dedícate más un día entero a ti, tú solito, sí. ¿no? Ajá. Y la verdad encontré mucha paz. O sea, curioso que aún más soledad encontré más paz, ¿no? Más quietud. Y entonces empecé como a silenciarme dentro, ¿no? Y empecé a ver como más claro. Y tal cual, como pues, de platicar cómo fue, ¿no? Agarré la Sagrada Escritura y la abrí. Y empecé pues a tratar de buscar respuestas. A ver, y me la pasaba leyendo la Sagrada Escritura todas las mañanas y todas las lecciones divinas. Y te la pasaba escuchándola las 7 horas al día que vamos al coro, etcétera, ¿no? Y no encontraba nada, ¿no? Pero ese momento en que abrí la Sagrada Escritura, digo en el pasaje de Lucas que habla de los pájaros del cielo, que no tienen graneros. Y que las flores del campo, ni Salomón se vistió como uno de ellos, ¿no? Dios, que es tu Padre Celestial, ¿no? Si así cuida de sus criaturas, pues cuánto más no va a cuidar de sus hijos, ¿no? De los hombres. Busca primero el reino de Dios y lo demás te dará por añadidura. Y entonces, eso es lo hermoso de la oscuridad espiritual. Cuando vives mucho tiempo todo este silencio, una oscuridad, o este silencio, o este vacío, cuando por fin ya algo se enciende o algo se ilumina dentro, pues es contundente. Por más que fuera un cerillo que se enciende, en la oscuridad se ve, ¿no? Entonces, cuando vi eso y por fin hubo algo dentro de mí que despertó, fue como, wow. O sea, dije, aquí está hablando Dios otra vez, ¿no? Por fin. Y cómo entendí este pasaje, ¿no? Porque puedo decir, pues, ¿qué resonancia hay, no? Porque, de hecho, busca primero el reino de Dios y lo demás es el reino. Pues busca el reino de Dios es seguir en el monasterio, ¿no? Pero más bien, de ahí vino como una emoción, una decisión que casi ni siquiera fue volitiva, ni siquiera fue como intencional de tengo que regresar al mundo, ¿no? O sea, como tengo que regresar afuera. Y hasta yo me asusté de esa intuición que tuve porque dije, a ver, no. ¿Será que es algo que tengo que discernir con tiempo, tal, o de dónde viene esto? Pero mientras fui como entendiendo que Dios me pedía regresar al mundo, para mí realmente lo que implicaba, o sea, más que nada regresar al mundo, era seguirme despojando de todo, ¿sabes? Un seguirme abandonando a que Dios siga marcando el camino más que yo tener el control de las cosas, ¿no? Alguien que a mí en la vida espiritual me enseñó muchísimo fue Santa Teresita de Lisieux. Ella como que me mostró todo este camino de abandono total en Dios, ¿no? Donde realmente es dejar a Dios que tome las riendas de tu vida. Pero no de manera romántica, no es de manera aparente, es de manera existencial, es de manera total, donde dices, tú hablas, tú dices, tú marcas, tú dices cuándo, dónde y cómo, ¿no? Entonces, para mí, realmente no me costó... Que está rudo el saber cómo es eso, ¿no? Porque tú dices, tengo toda la intención de dar las riendas, pero ¿cuándo sé cuáles son los jalones que tengo que seguir? Y bueno, evidentemente, con esta introspección que manejas, eventualmente yo creo que sí es muy evidente cuando dices esto sí es obviamente una clara... Yo creo que se desarrolla y se conoce y se entiende, se madura, tanto cuanto más busques esa relación con Él,
¿no? Y por eso justamente los sacramentos, la misa, no es un ritual, no es un acto religioso. Si nada más nos quedamos en eso, no estamos entendiendo el misterio del sacrificio que está ocurriendo ahí y de esa relación que está abriéndose. Que lamentablemente luego es muy mala la catequesis que se da en estos temas, lamentablemente un poco en el promedio de la iglesia, ¿no? Pero justamente si se cultiva esa relación, si uno ora en las mañanas, si uno... Finalmente hay toda una tradición de vida espiritual, no de vida religiosa, hay toda una tradición de vida espiritual dentro de la fe cristiana y católica profundísima y contundente, pero la gente nada más se queda en lo religioso, no se queda nada más en el cumplir, en el quedar bien, tal vez también en apariencias, en métodos, pero por el método como fin en sí mismo y no como medio, algo mucho más profundo. Entonces es todo un tema, ¿no? Pero justamente, entonces a lo que iba a decir es que, por ejemplo, a mí no me costó tanto realmente dejar el mundo para entrar a la vida religiosa. De hecho, para mí este acto de dejar la vida religiosa era el acto de despojamiento más grande que estaba haciendo en mi vida. Porque la amé y fui feliz y disfruté muchísimo y crecí muchísimo. Pero cuando realmente es un sí y sabes que también como que Dios está ahí salvaguardando esa decisión, hay mucha paz, hay mucha confianza en que lo que venga es lo que sigue y venga. Entonces ahí fue donde dije, venga, me estás pidiendo otro sí. Y feliz de dártelo, o sea, feliz de darme esta oportunidad de amarte una vez más, ¿sabes? Claro, de decirte y en retrospectiva, ¿sientes que hoy donde estás es donde tienes que estar? Sí, totalmente. O sea, porque además regresé feliz, regresé súper seguro. O sea, regresaba súper seguro como de mí mismo, ¿sabes? Como de que todo esto que viví, que me tocó vivir, tenía que ser, ¿no? O sea, y no lo cambiaría por nada. Y regresé, sí, como abandonado que, pues lo que tengan que seguir, ¿no? Me acuerdo que más bien los apanicados eran mis papás, ¿no? O sea, de que, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo les ayudé a entender y a ver, la vida es más, o sea, la vida es mucho más que los esquemas que ustedes tienen, digo, con todo el cariño y... Sí, claro. Y se los dije, ¿no? Mundo, sí. Ajá, sí, oye, no se los dije así, ¿no? Pero... Y no hubo una decepción un poquito, digo, desde el punto de tus compañeros de legionarios que dicen, ya te vas, o de los monjes que dicen, no, nos vas a dejar, o de tus papás de decir, nosotros pensamos que íbamos a tener un hijo padre o sacerdote y nos Sí. Me imagino que era algo a lo mejor... Es natural y hay de todo. Hay veces donde quien está en momentos más de sintonía en lo espiritual, porque quien más está en sintonía con lo espiritual inmediatamente entiende. Sí. Y dice, es que pues claro. No era tu lugar. Tú sabes, ¿no? Sí. O sea, tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Sí, no hay nada que te podamos decir que no ya para pensaste decirte. 1000 veces. Sí. Más bien es cuando sale la parte más humana o el afecto, ¿no? De que, ¿por qué te vas? Tal, ¿no? Y tal. O mis papás también, ¿no? O sea, de que pensábamos que iba a ser sacerdote y pues era una alegría muy grande y todo, ¿no? Pero... Oye, y todo este tiempo que fueron 8 años de la Legión y 3 años en el monasterio, ¿no? O sea, son 11. Sí. Fueron continuos. Encontré esto en internet. Ya no están... Fueron 8 años. Están ya escuchando. Está escuchando todo. Con cuidado. A ver, repite tú. Otra vez tengo que repetir la pregunta porque no sí. escuché. Entonces, estuviste en la Legión 8 años y 3 años en el monasterio, ¿no? Entonces, 11. ¿Entonces esos fueron seguidos? Sí. Bueno, no. Cuando salí de la Legión, el mismo monasterio me pidió, quédate unos meses con tu familia antes de entrar. Meses nada más. Fueron 4 meses, 5 meses. Okay. Y estuve aquí 5 meses. No es nada, o sea... no fue nada. No, de hecho estaba angustiado. Estaba así como, ya me quiero ir de aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, porque no tienes un plan ni nada. Sí, pero mi pregunta es, ya que regresaste, y sobre todo del monasterio que todavía es hard mode, por así decirlo, en cuestiones de silencio y de desprendimiento, cuando regresaste, ¿qué fue lo más impactante? ¿Cuando regresé aquí? Ajá. O sea, hubo un tema de decir, ay, güey, o sea, porque tú tienes una manera de ver ahorita la vida diferente a nosotros, porque ya estás medio sesgado a lo que ves del día a día, ¿no? En la inercia, sí. Y a veces te tienes esa... Sí, no, lo más inmediato, 2 cosas. Fue el rush de la vida, de la gente, que de hecho regresé 5 meses antes de la pandemia. Bueno, entonces no te tocó tan rush. O sea, pero para mí no, pero fueron 5 meses antes. No, pues sí. O sea, me tocó ver por lo menos ver qué onda, ¿no? Sí. Que justamente hasta ya en los últimos meses antes de la pandemia yo decía, es que
o sea me estoy perdiendo de algo, o sea, sí. como que voy lento, ¿qué onda? De hecho, hasta llegó un punto donde eran mis hermanos y mi familia que decían, no, José, tranquilo, ¿no? O sea, como que date tu tiempo, ¿no? O sea, no hay prisa, ¿no? Sí, no o sea, quieras correr como el resto de nosotros, pero me voy a ir a esquiar ahorita. Justo, hasta ellos me cuidaban como de tranquilo, ¿no? Sí. Pero sí, fue muy latente la inercia de la gente, ¿no? Y una segunda cosa que la verdad hoy sigo de alguna manera evidenciando o haciendo ver a las personas es la sobrecomunicación en la que estamos. O sea, ¿Cómo? el que estemos enterados de todo. Sí. En WhatsApp tenemos 1000 mensajes de 1000 gentes. Sí, De los correos del trabajo. No estamos hechos para una sobrecomunicación así. de ese nivel. Para mí fue muy contundente al mes que por más que me decían, si no contestas, no sé qué, no voy a contestar. Y voy a contestar cuando yo quiera y cuando pueda. Sí, Porque esto no es sano para nadie. Sí, Sí. sí, y yo O sea, creo que va a ser... Sí. Y hoy lo sigo diciendo. Hoy la gente se sigue quejando de que por qué no contesto y no sé Claro. qué. Yo, la verdad, suena feo, pero así les digo, contesto cuando puedo y cuando quiero. Pero O sea, ¿tienes porque quiero teléfono? contestarte con calma, con Sí. cariño. No es que no te Sí. quiera, no es que no sé qué, tal. Claro. Pero no, esto no funciona así. O sea... Es un rush constante. Y habrá sensibilidades, ¿no? Habrá gente mucho más comunicativa. Yo veo a mi madre y no le cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero, digo, como mujer, no sé, comunicativamente pues se les da más, ¿no? Pero O sea, yo hasta por sensibilidad, no sé si es muy invasivo o hasta sensitivamente, Pero no tienes, sé. tienes smartphone, digamos. Sí, claro, obvio. Y redes sociales también. Sí, eso y todo. sí. Ok, Pero, entonces- por ejemplo, fue muy claro para mí Instagram, por ejemplo, cuando empecé a usarlo, Ujú. primero fue como muy... Qué bonito conectar con gente y ver lo que hacen y tal, y Claro. ver lo que hacen su día a día, y lo vi como... Luego sí ya a los, ¿qué serán? Como a los 3 años, ya fue como que empecé a sentirme, oye, ya me estoy viciando, no sé, como que ya sentí que Sí. estaba cayendo en este juego. Exacto. Es un juego diabólico. Sí, sí. Y ya, sí, tal La cual. verdad es que sí. Y sí, pero también fue muy claro decir, ay, lo quito y no Y tengo se acabó. por qué. Fuiste desprendido de- Bye. estás Sí, no me desprendido costó de- trabajo. Esto es nada. O sea, sí, Yo fui sí, monje no, 3 o sea, años, güey. Esto... Pero Digo, sí la tienes sigo instalada. teniendo mis Sí. retos, pero Sí, no, yo sé, pero La tienes sí fue, no fue instalada tan al día de hoy. difícil. Sí, pero por ejemplo la acabo de volver a abrir hace un mes que la había tenido como unos Como meses cerrada. tal. Y así voy como de repente cuando digo otra vez. TikTok. Tal, la también cierro. tienes. TikTok no. Sí, es que No, esa por sí lo, es- por lo que escucho, Eso ni siquiera no sé, quieren ni pero- abrirla, sí, o sea, esa sí es para que peligroso. veas, es- YouTube, pero, sí. pero de todos modos todo es un engaño, porque si no son los Sí. reels de Instagram, son los shorts de YouTube, si no es TikTok. X o esto, si no son los memes de la tía en un Tal chat. cual. Sí, sí. Sí, eso hablaba con unos amigos hace poquito. O sea, alguien que se puso súper reta de cancelar todo y no sé qué y tal. Pero es que estaba clavado con los correos del trabajo. O sea, esta era como, Sí. quería ver eso. O sea, yo así Es como, por algún lado te va a llegar. algo Sí, querías sí, ver, claro. ¿sabes? O sea, ¿Y ahorita qué es lo que estás haciendo? O sea, ya- acabo de dar un salto porque para mí estos 5 años, bueno, ya son casi, no, bueno, ya 7 años. Estos primeros 6 años fue tomarme con calma y fue como también eso, no quería caer en el esquema de trabajar 24/7. Yo, o sea, yo llevaba como de una vida disciplinada durante 11 años y horarios, lo que sigue. No, Sí. que yo no elegía ahora qué quiero hacer en esta hora o yo qué quiero hacer la siguiente, sino fueron 11 años de a las Sí. 7, a las 8, a las 9, así tal, a dormir, esta hora, tal. Sí. Entonces sí quería improvisar, o sea, quería improvisar en la vida, ¿no? O sea, como que quería un poco caos. Ujú. Entonces, pues me lancé más en la cuestión de emprendimiento, ¿no? O sea, empecé un poco primero apoyando un poco administrativamente a mi papá de manera muy ligera, pero más con mi hermano en organización de eventos. Él tenía una empresa de carreras de campo traviesa que se llama X-Trail. Estuve ahí con los eventos de ese tipo. Luego ya con unos festivales con la Secretaría de Cultura de Deporte y Arte, que queríamos un poco integrar estos dos mundos. Y ya empecé también yo a hacer como mis cursos de historia de la iglesia, de arte sacro, también como de vida espiritual, etcétera. Entonces estuve Empezaron a como que ahí conocer. explorando por dónde. Yo, por ejemplo, pensaba que todo este mundo del arte, porque implicó como gestión de cultura y exposiciones y tal, pensé que era como ahí mi mundo. Ujú. No. Y acabé muy decepcionado. Sí, no. El El mundo del arte está loquísimo, sí, no. más ahorita que nunca, yo Sí, creo. Ah, sí, ¿sí? sí. Yo Sí. siento que está un poquito secuestrado. O sea, Sí, Loco, ¿en de serio? acuerdo. No, totalmente. Sí, o bueno, No, de ¿tú por qué? acuerdo. Se me hace que está secuestrado. Lo considero también un ambiente un quién? poco superficial. Yo siento que está secuestrado por la moda. O sea, es que el arte siempre tiene que estar dictando la tendencia un poco y está, Sí. se mueve en la frontera de lo que existe y lo que no, y lo que Ujú, es y lo que ujú. no. Pero ahorita está siendo usado, en mi opinión, Ujú. como para
promover ciertas ideologías Exacto, progresistas. muy politizado, sí. Exacto, y Sí, politizado y otras cosas. Sí. Es un vehículo para ciertas cosas en vez de ser simplemente Y muy capitalizado también. disruptiva, pero en un sentido muy capitalista también, sí. No está siendo disruptiva en la manera en que el arte tradicionalmente es disruptivo. No sé si por supuesto que te entiendes. Sí, hay todo un debate realmente ahorita con el arte, pero sí, acabé como muy decepcionado en ese sentido. Y dije, no estoy dispuesto a entregar mi vida a esto. Entonces dije, no, bye. Y ya entonces, muy recientemente, se me dio la posibilidad de trabajar en la Anáhuac, en la universidad. Pero justamente mucho gracias a que empecé a dar estos cursos y toda esta dimensión, digamos, formativa, pedagógica, dar a conocer lo que tú conoces, acercarlo a la gente, descubrirlo juntos, etcétera, me ha dado muchísimo sentido, ¿no? Y ahorita aquí en el Anáhuac está toda esta parte que estoy feliz, estoy encantado porque tengo una proyección justamente de encuentro entre la academia y ciertos valores y cómo integrar, porque finalmente, traigo toda una filosofía obviamente cristiana y el origen de la universidad pues era eso, era la interdisciplinaridad y la búsqueda de la verdad y del bien en el conjunto de la razón y de la fe y de la ciencia, todo en conjunto, sin que haya estas polaridades pues esta separación que es un fenómeno de lo moderno. ¿Tú estás como docente en la Estoy como asistente académico ahorita apenas. Okay. Sí voy a dar clases, yo creo, próximamente, quizá el próximo semestre. Estoy viendo todavía según mi trabajo. Pero es que también me jala mucho toda esta, más bien como esta proyección, ¿no? Y toda pues sí, toda esta especulación de base que de fondo para que haya una coherencia en lo que se quiere proponer, ¿no? Por supuesto, sí, y por la parte. Y a mí los estudios filosóficos también fueron algo muy afín a mí. O sea, muchos sacerdotes estudian filosofía porque tienen que estudiar filosofía a fuerzas, y no porque les guste. Porque es parte de la formación hasta para la teología y demás. Paquete básico. Exacto. Pero hay quienes sí somos más afines a eso y yo lo disfruté muchísimo y me encanta. Entonces también por eso he encontrado ahí mucho. Y ahora que estás en el mundo normal, libre y soberano, ¿no exploras entonces ya tu homosexualidad y eso más acá? ¿O? Pues ha sido todo un camino personal. O sea, sí, muy íntimo. En el sentido de que sí regresé con ideas muy claras en cuanto a lo que entiendo de mi fe. En cuanto a lo que entiendo no solamente de mi fe, sino también psicoafectivamente hablando, antropológicamente hablando. En cuanto me he ido entendiendo a mí mismo. No he tenido nunca miedo de ponerlo sobre la mesa. De cara a mí mismo y de cara a los demás. Tampoco nunca me sentí atraído por la comunidad LGBT en general, un poco con el estereotipo, ¿no? Sí. Porque también la comunidad LGBT es muy, muy amplia, ¿no? Es muy diversa también. Es correcto. No solamente es el que está en el Pride en calzones, ¿no? Sí, o sea, hay mucho más. Pero nunca me sentí parte de esa comunidad porque, pues, es compleja, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a marcar mi ritmo y a quien le importe se lo platicaré y a quien yo quiera se lo comparto y lo sabe la gente que me conoce y me quiere. Pero luego también siempre está el rush de que la gente me dice, oye, haz esto y te voy a presentar a quien sabe que yo, a ver, espera, o sea, yo llevo mi ritmo, yo sé lo que quiero, ¿no? Sí. ¿Vives ahorita solo? Sí, vivo solo. Sí, gracias a Dios desde a los 6 meses que llegué pude ya vivir solo. Ahí se fueron presentando oportunidades, gracias a Dios. Y sí, también eso me hizo mucho bien, desde un inicio ya vivir solo. Y pues sí, de la homosexualidad pues lo dejaría ahí, ¿no? Ya es algo como más personal. Sí, no, claro, pero por supuesto. Sí, yo nada más decía si fue algo que dices, bueno, ahora esto ya está ahí como una posibilidad de explorar, ¿no? Sí, claro. Sí, me he dado oportunidad de explorar, ¿no? Y de conocer gente y de posibles relaciones, etcétera. Pero pues sí, voy viendo realmente lo que quiero. Y al revés, a regresar a una vida religiosa ya no. No, nunca. Ya fue muy claro que no lo veo. Pero estuviste todo el tiempo, digamos, necesario para poder... Sí. ¿Y de crear algo nuevo tú? No, tampoco. ¿De un nuevo yo? Una nueva... O sea, de crear algo nuevo. Una nueva orden. Como una nueva orden, tampoco, algo así, ¿no? Tampoco. O sea, justamente siento que hay mucho que hacer con lo que ya hay. O sea, por ejemplo, desde los salmos... en la liturgia, cultivar, incentivar a la gente, inspirar, ¿no? A que hay mucho más.
con el campo de la homosexualidad misma. O sea, me gusta hablarlo porque dentro de la iglesia hay mucho que hablar de ese tema, ¿no? Que la gente entienda, las familias. Yo nunca he escuchado a alguien vive. hablarlo así tan de frente y tan elocuentemente, honestamente, y consciente de dónde están sus limitaciones dentro de ese mismo tema. Sí. Entonces, mis respetos en ese sentido, la verdad, y me parece muy coherente. Pero es que siento que esa libertad, tanto espiritual como humana, la que tenemos que hablar. Pero como si fuera este tema, como fueran tantos muchos, ¿sabes? ¿No? O sea, creo que la mirada cristiana es esa. Es así como Dios nos mira. No se oculta nada. Se habla y se entiende y se conoce, se madura, se elige. Entonces, pero pues digo, es normal que como iglesia igual tenemos que madurar muchas cosas, ¿no? Y empezando por las familias, porque luego también nada más se piensa que los sacerdotes, ¿no? O sea, luego también es simplemente cristiano de a pie, ¿no? Sí. Pero fíjate que esa sofisticación de la iglesia o del tema religioso, yo también soy mucho más afín a eso. Y cuando me ha tocado de repente hablar con un padre que dices, es mucho más elocuente de lo que yo imaginaba, o se ve que es una persona súper preparada y todo eso, entonces dices, ok, me la puedo creer, ¿no? Sí. Y ¿sabes dónde me sentí respaldado en esa claridad de ver las cosas así? Tanto en la experiencia de la Legión, por cómo los padres manejaban todo y la formación que recibí, y también por las universidades pontificias en Roma. ¿En qué sentido? Que es un mundo que nadie conoce, que es totalmente invisibilizado mediáticamente y en el mundo también hasta académico secular. Pero si algo me di cuenta en las universidades pontificias es que no hay miedo a la verdad, no hay miedo a lo diferente, no hay miedo al pensamiento del ajeno o de lo diverso. Tú ves filósofos, filósofas, teólogos, teólogas que están en continuo confrontamiento con el mundo y con los pensadores de la modernidad y de la contemporaneidad, ¿no? O sea, y Tomás de Aquino y Hegel y Kant y pensadores actuales, etcétera, ¿no? Y entonces para mí fue como lo que hablábamos al inicio un poco, ¿no? Si yo también criticaba, analizaba si la iglesia, ¿no? La Legión se hablaba muchísimo que si te hacen un coco wash, que te manipulan, que no sé qué y tal. A ver, uno no es tonto, ¿no? Iba también con un ojo muy crítico en ese sentido. Y al contrario, fue descansar el corazón y el intelecto, de darme cuenta que hay una gran honestidad intelectual en la búsqueda de la verdad y de diálogo. Solo que obviamente la gente nada más se queda con una perspectiva de lo mediático o con el párroco de turno o con la señora de la parroquia. Con lo que vives. Que lamentablemente no se alcanza a ver realmente la profundidad, la hondura y la sofisticación, si quieres utilizar esa palabra. Es decir, en la farmacia del ahorro a que atenderte, ¿no? Así con el médico que en turno. Digo, sí, es verdad que bendiga, pero a la iglesia ahorita sí le falta ese de modernizarse un poco, ¿no? Entiendo. Que creo que, bueno, han dicho con el Papa Francisco como que empezaba más ese tema, pero ahora que llegó este nuevo Papa va para atrás. Yo diría que no se modernice, se sofistique. Sí, exactamente. ¿no? Modernizarse no quiere decir adaptar todo lo que está de moda. Sí. Por supuesto que no. Sí. Tiene que tener cierta congruencia con todos los años que lleva, pero sí tiene que haber algo para que sea, al final es algo que atraiga a gente joven, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No va a vivir. De acuerdo, pero es más complejo, porque está pasando un fenómeno. Muchos jóvenes se están sintiendo cada vez más atraídos, pero por lo tradicional, más que por lo... Es que nos estamos yendo al extremo de otro lado. Quizás nuestra generación es la que se puede sentir atraído de repente más por porque ya por fin nos cambiaron esto y no sé qué. Pero los jóvenes se sienten más atraídos por lo tradicional. Ahora, ellos nacieron lo que yo entiendo extremo. por sofisticación es que no nada más sea así como... como dices, canta la varela y ya, y como que eso como que es... que entiendas realmente la Eucaristía por lo que es a una profundidad y que puedas cuestionarte y que incluso científicamente puedas también conectar algunas cosas, ¿no? Porque si bien la ciencia y la religión siempre van a choquetear en algún punto, ¿no? Y por mucho que las quieras integrar, a veces se encajan en unas y en otras no. Claro. Pues en cierto sentido sí, en cierto sentido no, ¿no? Por eso, o sea, te digo, nunca o sea, cambia. nunca van a chocar cuando realmente la ciencia evidencia verdades más contundentes y profundas y claras. O sea, la iglesia más bien se somete a lo que la ciencia dice. Ahora más bien está más bien cómo se utiliza esa ciencia, ¿no? Ya más bien en la cuestión de la ciencia en sí per se, sino más bien la técnica.
y ya se entra en un plano de lo moral, ¿no? Cuando ya estamos quizá entrando en cómo se está utilizando esa ciencia, pero no la ciencia en sí misma, ¿no? O sea, es ahí donde hay que distinguir. El método como tal es muy útil y sí, se busca comprobar las cosas. Sí, porque si algo es evidente, y que a mí me encanta que dices, bueno, la ciencia puede explicarlo todo desde el Big Bang, ¿no? O sea, supón que de repente empezó todo de la nada y ya de ahí en adelante te explico todo, ¿no? Sí, bueno, pero empezó de la nada es tan fantástico como decir, Dios dijo, hágase la luz. Que, por ejemplo, yo lo que yo nunca entendía de Hawkins, por ejemplo, ¿no? O sea, él contundentemente declamaba, ¿no? Que Dios no existe. ¿De Richard Dawkins? Ajá. No, Hawkins. Stephen físico. Hawking. Sí. Y me llamaba la atención que, como, pues digo, físico, ¿no? No llegaba a tener una introspección o un razonamiento más abstracto, más pues sí, más hasta para mí mucho más racional y filosófico, niveles, de que una causa última, ¿no? O sea, por más, o sea, el Big Bang no explica todo todavía. Hay cuestiones. ¿Por qué no te atreves a cuestionarte esas preguntas más profundas? Tú que eres tan brillante, ¿por qué no das ese salto? O sea, ¿realmente lo estás evadiendo? De manera contundente. Digo, la ciencia dice, créete este truco nada más de que el Big Bang. Y de ahí te explico todo. ¿Dónde está la honestidad intelectual entonces? Por más que seas un científico. Pero es que la ciencia no puede explicar eso. Es evidentemente. Y ya lo han tratado de explicar, que ya ves que... No te puedes limitar en... No entiendo nada de lo demás, ¿no? Pero no sé si has visto esa explicación estás evadiendo la pregunta. de que hay una con multiversos y dos chocaron, ¿no? Y supuestamente que... esto es la gran descubrimiento más atrás, digamos, del Big Bang, que es... en el ruido cósmico, que es como la fotografía de lo más antiguo que podemos del universo, dicen, si en realidad hubo dos universos que colindaron y ese choque y creó nuestro universo, deberíamos de ver como un cold spot, una como... Y sí está esa madre ahí, supuestamente, ¿no? Pero también después dices, bueno, sí, órale, un choque de multiversos. Y esos güeyes de... Exacto, se originó eso. Exactamente, justo. Que es ahí donde también la gente no entiende el concepto de Dios de manera... Piensan que existe Dios. Y de manera mucho más trascendente, ¿no? O sea, y trascendente me refiero no a una cuestión de trascendencia. No sé, a veces la palabra trascendente se confunde con lo emocional o con lo existencial y tal, ¿no? Sino más bien de una trascendencia filosófica en cuanto que está muy por encima de esta realidad de lo material, simplemente. O sea, de esa parte más metafísica o ontológica, que luego también son conceptos que ya son muy confusos para algunas personas, pero pues sí, o sea, es todo un tema. Las palabras no te van a llevar hasta cierto punto. Y los demás en otro plano y en otra... Exacto. Coincido. Que no es transferible, o lo siento. Es como la conciencia misma, ¿no? Como sé que tú estás viendo que no son proyecciones de mi sueño y yo estoy dormido. Sí. Pues... O Dios mismo, que no es una proyección de nuestra psicología, de una necesidad que tenemos para justificar de alguna manera nuestras necesidades más, pues, básicas, ¿no? Sí. Claro. Pues bueno. Yo creo que es un buen momento, o sea, sí. ¿Cómo si nos vas para abajo, Ya te vi. El taladro está listo para irnos para abajo, Pero bueno, esto da para... O sea, queríamos enfocar el podcast en eso, ¿no? En tu experiencia de vida y en haber ido y regresado y ahora estar en el mundo real, que se me hace que es única. Yo no conozco a alguien más que lo haya hecho así. Pero yo creo que da para que otro día te pudiéramos invitar a lo mejor a discutir nada más pura teología, ¿no? Sí, platicar otros temas, es lo que también o existencia. Me encanta. Sí, yo feliz. Y agradecerte por venir. No, encantado. No tienes la valentía de decir, bueno, vamos para acá, ¿no? Y desde que tú me escribiste me dijiste, no, sí, vamos y podemos hablar de esto y lo otro. Y te escribió cuando quiso y cuando pudo, ¿eh? No, sí, ahora sí que... Sí. No, yo siempre he creído que los intereses, si alguien tiene interés, pasan las cosas. Sí, no. Sí, claro. Pasa mucho ahorita, la gente. Claro. Hay que vernos, hay que hacer, y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, pum. Pero es que justamente va mucho con, pues un poco con todo lo que hemos hablado en cuanto a mi misma búsqueda. Pues el platicar ahorita es buscar juntos, encontrar juntos respuestas, preguntas, tal. Entonces siempre ha sido algo muy mío. Entonces por eso lo que te explico, lo que me motivó a entrar a la universidad. Entonces por eso sí, como he vivido el tema de la homosexualidad, o sea, si algo he aprendido mucho en mí mismo y en entenderlo es
pues sí, no tener miedo a la verdad, no tener miedo a hablar las cosas, a preguntarlas, cuestionarlas. Entonces, este tipo de contextos como están ahorita los podcasts, pues se presta muchísimo para ese compartir, ¿no? Claro, para difundir ese mensaje de cierta manera. Exacto, también. ¿No? Pues te agradecemos mucho, Ernesto. Muchas gracias en los controles, en el maestro de ceremonias. Bueno, sí nos faltaría el consejo. El consejo siempre, sí. Hay una tradición. Hay una tradición de búnker. Ahora te voy a dejar a ti, porque yo siempre hago mal. Siempre se le pide al invitado al final que una recomendación. Una recomendación. Sí, creo que con él lo podemos dejar así. Yo creo que no tener miedo, digo, es un poco redundante, ¿no? De lo que decía antes, pero sí, no tener miedo a la realidad, no tener miedo a la verdad. Nunca. O sea, siempre saber confrontarla y afrontarla, donde estés. Sí. Amen. Amén, sí, totalmente. Exactamente. Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por encantado, venir, por compartir y esperemos que te estés... Yo les puedo garantizar que se escuchó bien.